Hola. Primero que nada quiero pedir una disculpa, la razón por la que no he subido teorías es que habían cortado mi internet y no podía traducir ni subir vídeos, pero ya está solucionado. Este será mi forma de pedir disculpa y gracias a Andrés Rivas por corregirme, el nombre del autor es Ellazarid. Ahora sin hacerlos esperar más, el nuevo episodio. La inquietud creció con cada paso, pero ella siguió adelante independientemente. Podía escuchar susurros crecer a cada segundo, los ojos a ambos lados de la calle se clavaban en su figura y seguían su movimiento mientras se dirigía a la casa en la que no había pisado durante 4 largos años. Era una cosa curiosa, esta atención, e inmediatamente levantó banderas rojas en su mente. Había visitado todos los países importantes y un puñado de los menores sin crear una décima parte de la conmoción como lo había hecho su regreso a Konoha. Pueblos ocultos, tanto los que sabían quién era ella como los que no le prestaban atención a sus asuntos. O, al menos, no habían sido tan públicos acerca de cualquier mente prestada. ¿Fue porque tanta gente aquí la conocía? ¿Acaso no esperaban que ella volviera? La sola idea de no volver por su hijo la enfermaba, seguramente no habían asumido que ella tenía la intención de dejarlo aquí y vivir el resto de sus años fuera de las grandes murallas de Konoha. Desafortunadamente, no podía decir que se sorprendería si lo hubieran hecho. Pocos sabían de sus planes de irse y solo 2 tenían alguna idea de por qué. Fue, sin duda, demasiado fácil llegar a una conclusión tan desagradable. Tales pensamientos hicieron poco para aliviar su corazón turbado. Haciendo todo lo posible por ignorar a los que la rodeaban y la forma en que evitaban encontrarse con su mirada, solo era ligeramente consciente de su aceleración del ritmo y de que su hija luchaba por mantener el ritmo rápido de sus largas piernas. A medida que el mar de carne que se acumulaba en el principal distrito de mercado de Konoha se reducía al tráfico ligero mucho más manejable de las zonas residenciales más escondidas de la aldea, se sintió cada vez más ansiosa. Sabía que él no estaría allí cuando ella regresara, esperándola con una sonrisa en su rostro y los brazos abiertos para abrazarla con fuerza, pero alguna esperanza traidora residía en lo profundo de su corazón, rezando a los dioses que pudieran escuchar su llamado para que él había encontrado la manera de ingresar a su hogar y había pasado los últimos 4 años viviendo cómodamente mientras asistía a la academia. Esa misma parte de ella, ese soñador tontamente optimista, la empujó a venir aquí antes de ir a otro lado. Si no por otra razón que dejar sus cosas antes de buscar a su hijo, ella lo había escuchado, ofreciendo en silencio su propia oración para que ese lado de ella pudiera estar en lo cierto. Ella sabía que no lo sería. El clan se aleja de ella como hojas en el viento. Hyuga, Aburame e Inuzuka. En poco tiempo se encontró ante las paredes blancas del complejo Uzumaki. A pesar de escuchar que Naruto había sido rechazado violentamente por las medidas de seguridad del complejo, no había señales de que sucediera nada. Sabía que podría atribuirse fácilmente al tiempo, 4 años, y a quien haya recuperado a su hijo después del accidente, pero esa pequeña parte de ella declaró con orgullo que nunca había sucedido y que Naruto solo tuvo que experimentar la advertencia. Podría permitirse creer esa parte de ella si no insistía también en que había encontrado alguna forma de entrar. Presionando una mano ligeramente temblorosa sobre la puerta, sintió el calor familiar de las focas cuando respondieron positivamente a su toque. Con un ligero clic, las puertas dobles de bronce se abrieron lo suficiente para evitar que las puertas se cerraran antes de que pudiera entrar. Un ligero empujón fue toda la fuerza necesaria para que una de las puertas se abriera lo suficiente como para que ella y su hija entraran sin problemas. La puerta se había movido en silencio, como si no hubiera sido utilizada en los últimos años, pero no dejó que eso le hiciera ilusiones. Mientras había vivido en Konoha, ni una sola vez estas puertas habían sido engrasadas. Simplemente fueron diseñados de manera tan magistral que no requirieron mantenimiento. El tiempo había olvidado por mucho tiempo quién había hecho las puertas que decoraban el exterior del complejo, pero sabía que no había sido aquí antepasados. Quizás había sido un regalo de un grupo olvidado desde hace mucho tiempo utilizando técnicas que nunca más se conocerían. No había forma de saberlo. Cerrando las puertas detrás de ellos, Kusina atravesó rápidamente el patio con pasos rápidos. La hierba llegó a su área naval, que dejó la cabeza de Naruto para mantenerse apenas por encima. Cubriendo la distancia a la puerta en cuestión de segundos, se congeló momentáneamente en el umbral de su casa. ¿Se atrevió a confirmar lo que sabía? ¿Podría enfrentar lo que estaría dentro, el vacío sin vida que acechaba? Respiró hondo y echó un rápido vistazo a su impaciente hija antes de girar el pomo de la puerta. Pero a pesar de que había abierto la simple puerta marrón, su cuerpo no se movió más.
Fue solo después de un apacible empuje de Naruto y un paso sin gracia que tropezó cuando se encontró dentro de la casa que siempre había considerado como su hogar. Aparte de una ligera capa de polvo, no había nada en el suelo. Los estantes y las estanterías llenas de imágenes y curiosidades se mantuvieron exactamente como habían estado años atrás, completamente intactos en su ausencia. No había nada del calor que generalmente asociaba con la casa presente, reemplazado en cambio por un edificio frío e indiferente que no podía preocuparse menos por los problemas de la familia que albergaba. Moviéndose a la cocina, encontró la nota que había escrito hace tanto tiempo justo donde la había dejado. Sin abrir, se burló de ella desde lo alto de la mesa de madera oscura. Por un momento quiso echarle la culpa al periódico inocente, pero supo que al final todo cayó sobre sus hombros. Sin embargo, se habría sentido mejor si hubiera dejado la carta a alguien para que, incluso después de que el complejo lo rechazara, él supiera lo que estaba sucediendo. La retrospectiva es 20/20, como dicen. Al salir de la cocina, se dirigió a su propia habitación, notando distraídamente que los platos de la última comida que los tres tuvieron como familia todavía estaban sentados en el fregadero sin lavar. Después de 4 años, podría ser mejor tirarlos. Deslizándose por pasillos silenciosos, encontró su room tan ordenada y ordenada como el día en que la dejó. Cualquiera que la conociera se sorprendería hasta que se dieran cuenta de que la única razón por la que estaba limpia era porque se había llevado todas sus cosas con ella en el viaje. Sacando su pergamino de su bolsa, lo arrojó sobre la cama, preguntándose si debería tomarse el tiempo de desempacar ahora o esperar hasta después de haber localizado el paradero de su hijo. Ella siempre podía pasar el día en su casa y luego buscarlo por la mañana. Sabía que sería fácil posponerlo, y también podría visitar la academia en busca de él. Les quedaba aproximadamente una semana, por lo que las posibilidades de que él estuviera allí eran altas. Pero ella no podía hacer eso, no después de dejarlo como lo había hecho. Necesitaba encontrarlo, asegurarse de que estaba bien y explicarle todo lo que su carta no había tenido la oportunidad. Pero todavía había ese deseo de dudar, de empujarlo hasta más tarde. Sería difícil enfrentarlo después de no solo un error masivo de su parte, sino de irse sin previo aviso y romper lo que los Uzumaki consideraban más sagrado. Sabía que debía haberle lastimado que se hubiera ido sin adiós, pero también sabía que un adiós le habría dolido tanto, si no más, y dudaba que hubiera podido continuar con el viaje si hubiera estado allí. Forzada a dejar atrás a su hijo llorando. No la habría dejado ir sin pelear, de eso estaba segura, y habría tenido que retenerlo a su partida para evitar que la persiguiera. Incluso eso, sin embargo, no habría hecho mucho. Él la habría perseguido la primera oportunidad que tuviera, incluso si fue meses después, y nunca la habría encontrado. Era ese miedo de que él se hubiera cansado de seguirla y de todos los destinos horribles que le habían sucedido en una búsqueda que le había dado la fuerza para desaparecer. Se habría sentido tentado a intentarlo incluso si no la hubiera visto irse, pero ella conocía a su hijo lo suficientemente bien como para saber que era poco probable que lo hiciera. Ver a alguien irse, sabiendo que se iban, hizo que el viaje pareciera fácil. Descubrir que habían desaparecido sin dejar rastro lo habría hecho dudar, lo habría hecho pensar, y con su juicio no tan nublado por la emoción, habría sido capaz de ver la tontería de perseguirlos. Debería haberla comprado el tiempo suficiente para que él leyera su carta antes de que su imprudencia Uzumaki entrara y anulara su sentido común. La carta, a su vez, debería haberlo enviado a Kurenai, lo que habría asegurado que no huyera y que sabía que había personas que lo ayudarían mientras su madre no estaba. Su plan había funcionado, pero solo en la mitad del sentido que debería. De hecho, se había quedado dentro de Konoha, por lo que ella sabía, pero no había leído su carta ni había ido a Kurenai. O, más bien, no había escuchado nada de su antiguo alumno sobre que Naruto se quedara con ella. Sin embargo, eso era decir muy poco, ya que casi no había comunicación entre las dos mujeres en los últimos 4 años. Sin embargo, recibió notificación de que Naruto se había recuperado después de que el complejo lo rechazó y fue visto a menudo alrededor de Konoha. Kurenai nunca había dicho más que eso. Ninguna noticia podría haber sido algo bueno, lo que significa que nada salió mal, pero también podría ser una noticia lo suficientemente mala como para que ella no sea la portadora. Ella lo descubriría pronto. Decidió desempacar más tarde, se aventuró a la habitación de su hija solo para soltar una risita de diversión ante el desastre que encontró. Sin molestarse en desempacar de manera ordenada, Naruto simplemente activó cada sello a la vez y permitió que sus cosas vomitaran. Kusina observó cómo Naruto ordenaba a medias las cosas que, en su mayor parte, eran simplemente arrojarlas a su armario abierto.
Naruto, cariño, déjalo así por ahora. Vamos a buscar a tu hermano primero. Ante la mención de su hermano, Naruto se puso de pie inmediatamente y se dirigió hacia ella, lista para partir. Muy bien. Vamos a ver a Naruto Niri. Se retrajo casi tan pronto como había dicho eso. Kara-san, ¿dónde encontramos a Naruto Niri? Esa fue una buena pregunta, una muy buena pregunta. ¿Visitaron a Kurenai para averiguar lo que sabía? Quizás se estaba quedando con Tsunade y su aprendiz en el complejo de Senju, viviendo la vida como un príncipe. Kakashi podría haberlo acogido, o tal vez incluso Teuchi. Puede que se haya preguntado sobre Mikoto, pero la noticia de la masacre de Uchiha había viajado rápido. Hubo rumores de sobrevivientes, pero ella no les dio mucha importancia. Como esposa del jefe del clan y madre del traidor Itachi que se había vuelto loco y asesinó a su familia, su mejor amiga ciertamente había fallecido. Hiruzen sabía sobre la mayoría de los acontecimientos en Konoha, por lo que visitarlo no podía ser una mala idea, pero estaba bastante ocupado y, al mismo tiempo, una visita a la academia podría hacerle saber dónde se estaba quedando su hijo y cómo había estado. En la escuela mientras ella no estaba. Entonces, ¿cuál era la mejor manera de proceder? ¿Cuál era la mejor opción? No sé, mi pequeño girasol, pero lo encontraremos, lo prometo. Y más importante, ¿dónde estaba su hijo? El crujido de la madera apenas era audible cuando se abrió para admitirlos. Al igual que el complejo, nada había cambiado en esta oficina desde la última vez que entraron. A diferencia del complejo, permaneció cálido y acogedor, como si alguien realmente pasara una buena parte de su vida dentro de las paredes. Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasó trabajando en montañas de mierda política, fue completamente comprensible. Hiruzen. Su cabeza, sin haberse molestado en apartar la vista de su interminable carga de trabajo, se levantó rápidamente para confirmar la identidad del hablante. Ah, Kusina. Finalmente decidió regresar con nosotros, ¿verdad? A pesar de la pequeña sonrisa que dio que pudo haber engañado a Naruto, Kusina estaba dolorosamente consciente de la acusación en su tono y sabía que por nosotros realmente se refería a Naruto. Aunque tenía la idea general de por qué ella necesitaba irse, él nunca lo había aprobado. Hubo muchos días en los que deseó haber escuchado su consejo. Fue desafortunado que el pasado fuera tan adverso al cambio, de lo contrario podría haber tenido la oportunidad de deshacer sus errores. ¿Sí? Respondió Naruto en nombre de su madre, sonriendo radiante al anciano Kage. Acabamos de regresar, jiji. Kusina no echó de menos el gesto de Hiruzen cuando lo llamó cariñosamente viejo. Siempre había sido como la familia Uzumaki, lo que hizo que su reacción fuera bastante extraña. ¿Cuántas veces ella misma lo había llamado jiji? ¿Cuántas veces antes de esto tenía Naruto? Nunca antes pudo recordarlo estremecerse como si hubiera sido golpeado. Estaba dispuesta a apostar bastante que tenía algo que ver con su hijo. Eso es maravilloso, Naruto-chan. ¿Entrenaste duro mientras estabas fuera? La joven asintió con entusiasmo, prácticamente rebotando en su lugar. Entrené muy duro, jiji. Ahora soy súper fuerte. Proclamó Naruto. Pronto te quitaré ese sombrero. Riendo profundamente, le lanzó una sonrisa divertida. Sigues adelante, Naruto-chan, regresar a la jubilación suena encantador. Volviendo a Kusina, continuó. Ahora, ¿había algo en lo que pudiera ayudarte o estás aquí para visitar a un anciano? Kusina solo dudó un momento cuando las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Incluso en su cabeza sonaban mal, pero realmente decirlas, escuchar esas palabras salir de sus labios. Aún así, tenía que saberlo, y hubo pocas respuestas que llegaron sin preguntar. Esperábamos saber el paradero de mi hijo. Ella se encogió cuando su voz llegó a sus oídos. Sus planes lo habrían colocado en su casa, pero se desmoronaron casi al instante. ¿Quién era entonces, quien había cuidado a su hijo en su ausencia? Si no era ella, quien había estado allí para ayudar a su hijo cuando necesitaba a alguien. Kurenai nunca habría rechazado a Naruto, pero las palabras de su hija cerca del comienzo del viaje la hicieron preguntarse si su exalumno e hijo realmente se llevaban tan bien como siempre había pensado que lo hicieron. Kurenai puede no haberlo rechazado, pero Naruto incluso había ido a ella. Por supuesto, no conocería sus arreglos de vivienda actuales, ¿verdad? Kusina se encogió ante la púa cuando Hiruzen revolvió su escritorio buscando un trozo de papel en blanco. Sacando uno, se apresuró a comenzar a escribir una dirección. Deteniéndose, miró hacia una de las esquinas. ¿Cuál era el número de su departamento? Un 16. 18, creo. Respondió una voz incorpórea, sin duda un guardia ambú oculto.
Hiruzen asintió. Sí, eso suena bien. Gracias, mono. Por supuesto, Okage-sama. Haciendo señas a Kusina más cerca, él le entregó la dirección. Ha estado viviendo aquí por, quiero decir 3, tal vez 3 años y medio ahora. Si él no está allí, Hiruzen se encogió de hombros débilmente. Entonces realmente no sé dónde podrías encontrarlo. Sin embargo, Kakashi podría saberlo. Según tengo entendido, ha estado vigilando al chico con bastante regularidad. Se sintió bastante aliviada al recibir la confirmación de que alguien había estado cuidando a su pequeño hijo. Tendría que visitar a Kakashi más tarde para agradecerle. Por supuesto, debería haber sabido que Kakashi quería asegurarse de que Naruto estuviera bien. Incluso si fuera un capitán Anbu, habría encontrado el tiempo para Naruto, aunque si su hijo pasar tiempo con el veterano pervertido Shinobi era algo bueno aún no estaba decidido. Tal vez debería haberle pedido a Kakashi que vigilara oficialmente a Naruto mientras estaba fuera. Originalmente había estado preocupada por obstaculizar la carrera Anbu de Kakashi al hacer que él cuidara a su hijo, pero tal vez las cosas hubieran salido bien. Por supuesto, su miedo a que Naruto se convirtiera en un mini Kakashi pervertido no tuvo nada que ver con su decisión de elegir a Kurenai. No, nada en absoluto. Gracias, Hiruzen. Tendremos que invitarte a cenar algún día pronto para que todos podamos ponernos al día. Ahora, si nos disculpas, necesito ver a mi hijo. Dicho esto, ella salió rápidamente de la oficina, casi arrastrando a Naruto saludando detrás de ella en su prisa. Cuando la puerta se cerró y Hiruzen estaba seguro de que estaban a una distancia segura, el profesor dejó escapar un largo suspiro. A Kusina no le gustaría lo que iba a aprender sobre la vida de su hijo en los últimos años, pero al menos no tendría que ser él quien le contara al respecto. Se compadeció de la pobre alma sobre cuyos hombros caería esa tarea. Una Kusina enojada no era algo que desearía sobre sus enemigos. Cuando se trata de permanecer en las sombras, se puede utilizar el ruido para su ventaja. Cuando uno está sentado en un salón de clases esperando dar el primer paso verdadero en el mundo de Shinobi, ese mismo ruido es bastante irritante. A su alrededor, los niños conversaban en voz alta con amigos y vecinos, ansiosos por terminar el examen y ganarse la cinta para la cabeza. Sabía que era extraño pensar en aquellos de la misma edad que él como meros niños, pero en comparación con él, eso era todo. Nadie aquí había tomado una vida, nadie aquí había experimentado de primera mano la política del mundo Shinobi o había aprendido uno de los innumerables secretos oscuros que se habían escondido dentro de él. Eran inocentes, ingenuos, y él no pudo evitar preguntarse si sería mejor para ellos no graduarse. Hubo excepciones, por supuesto, siempre las hubo. Aburame Shino, del siempre lógico clan Aburame, sin duda tenía la mentalidad correcta para esta línea de trabajo. Sus padres y compañeros de clan probablemente le habían enseñado la verdad detrás de las gloriosas historias del mundo Shinobi hace mucho tiempo y pasaron todos los días desde que lo prepararon. Nara Shikamaru puede haber sido flojo, pero el heredero del clan de la sombra de Konoha era muy inteligente. Incluso si no tuviera lo necesario para prosperar en el mundo peligroso al que estaba entrando, sabría qué era lo que le faltaba y podría compensarlo mediante una cuidadosa planificación y preparación. No fue difícil ver que el chico sería un líder de escuadrón Chunin sólido y Naruto sinceramente dudaba que Nara estuviera aspirando a algo más alto. Sin embargo, si lo hiciera, una posición de comando podría encontrar fácilmente su camino hacia su futuro. La última excepción fue, sin la más mínima duda, el único Uchiha dentro de Konohagakure no Sato y muy probablemente todos de Inokuni. Eso solo dijo un poco sobre lo que el chico había pasado y no le tomó más que echarle un vistazo rápido para ver que estaba listo para cualquier otra cosa que el mundo oscuro de Shinobi pudiera lanzarle a continuación. Todavía tenía que averiguar si Uchiha Sasuke tenía algún vínculo más cercano con Mikoto que estar en el mismo clan, pero no era probable que lo descubriera pronto. Toda la información sobre el clan casi extinto había sido encerrada y Sasuke no era del tipo hablador. Convencerlo de que se abriera y hablara del clan que ya no tenía simplemente no iba a suceder. Tendría que preguntarle a Mikoto la próxima vez que la viera. Por supuesto, si bien hubo excepciones, también hubo quienes representaron el epítome de los mal preparados. Hubo más de unos pocos que se destacaron, pero solo uno que los avergonzó, Haruno Sakura. Era peor que muchos otros, no solo porque no estaba lista para el mundo en el que pronto sería empujada, sino porque sinceramente creía que estaba preparada para enfrentar la vida de un kunoichi. Eso solo era insultante para cualquiera en este campo de trabajo. Ella era una ratón de biblioteca con nada más que teoría y buenos puntajes en los exámenes a los que recurrir.
No tenía habilidades prácticas y ningún conocimiento real que importara fuera de los muros de Konoha. La iban a matar, y esa era la mejor manera de decirlo. Como shinobi, ella simplemente sería asesinada en el campo. Como Kunoichi había una separación bastante desagradable entre su derrota y su muerte. Era una verdad desafortunada, una de la que ella no tenía la menor idea. Él solo podía ofrecer sus condolencias a cualquiera con quien ella se asociara, las posibilidades de que las arrastrara con ella eran altas. Por supuesto, si ella terminara en un equipo con él, se aseguraría de enderezarla. No podía estar trabajando con semejante responsabilidad ahora, ¿verdad? La idea de las responsabilidades le hizo centrar su atención en alguien a quien hubiera agrupado con Sakura sin pensarlo dos veces. Ahora, sin embargo, no sabía qué pensar sobre Yamanaka Ino. Una mirada a ella podría resumir el estado actual del clan Yamanaka. Su cabello, una vez largo y bien cuidado, ahora estaba recogido en un moño desordenado que hacía el simple trabajo de mantenerlo fuera de una cara que mostraba mucho más cansancio que cualquier signo de maquillaje. Su ropa, aún morada, estaba arrugada como si se hubiera quitado el atuendo de debajo de un montón de ropa en medio de la noche con los ojos vestidos. Su falda morada había sido reemplazada por unos gruesos pantalones morados, y él sospechaba furtivamente que con el estado financiero de Yamanaka ella solo poseía 2 o 3 pares de ellos. Por lo que había escuchado, ella estaba haciendo un trabajo admirable al mantener unido al desmoronado clan de Mindwalkers, considerando que solo tenía 12 años y que su padre hizo poco para ayudarla. Todavía se estaba desmoronando, sí, pero no tan rápido como lo habría hecho de otra manera. Por su aspecto desaliñado y el cansancio que se aferraba a ella como los perfumes que había dejado de usar hace tanto tiempo, era fácil ver que lo estaba dando todo. Desafortunadamente, eso no fue suficiente. Aún así, ahora sabía mucho más que su antiguo rival Sakura sobre el mundo shinobi y probablemente se había dado cuenta de lo débil e inútil que había sido anteriormente. Era desafortunado que un niño se viera obligado a crecer tan joven como ella, pero esto sería bueno para ella como Kunoichi. Por supuesto, casi se había lavado las manos del clan Yamanaka. Tal como estaban las cosas, la población de Konoha les estaba dificultando la vida lo suficiente y la pérdida de reputación sufrida significaba que su estado financiero no era mucho mejor. La tensión desaparecería con el tiempo a medida que los Yamanaka construyeran lentamente su reputación y demostraran ser el clan shinobi capaz que alguna vez habían sido conocidos. Era muy parecido a un fénix, pensó Naruto, y él era la llama. Habían sido quemados, purificados por el fuego, y ahora todo lo que quedaba era que volvieran a levantarse de las cenizas, más magníficas que antes. Si no hubiera estado tratando con Inoichi personalmente, podría haber dudado de su capacidad para hacerlo, pero ese hombre los ayudaría. Mientras continuaba dejando que su mente divagara, aún mirando a Ino, el pensamiento más peculiar lo golpeó. Se ve muy linda y exhausta. Los otros fueron fácilmente ignorados. Sus risas y conversaciones no le preocupaban y el comentario ocasional sobre su apariencia hacía mucho tiempo que no la afectaba. Pero había una cosa que no podía ignorar. Fríos ojos morados la atravesaron por el otro lado de la habitación, enviando escalofríos por su espalda. Girando un poco la cabeza, pudo verlo por el rabillo del ojo, mirándolo casi perezosamente. No se parecía en nada al depredador que ella pensaba de él y, sin embargo, su mirada desenfocada bien podría haber sido una mirada asesina en lo que a ella respectaba. Los otros podrían no verlo cuando lo miraron, pero ella sí. Ella conocía el poder que tenía a sus órdenes, había probado la fruta amarga que había surgido al enfrentarse a él. Esta sala estaba llena de niños y entre ellos se encontraba un gran lobo, que los miraba tranquilamente como si no fueran más que un rebaño de ovejas que cría para devorarlo algún día. Para él, probablemente eran tan amenazantes como las ovejas, quizás incluso menos. Las cosas no habían sido fáciles para los Yamanaka, ya que los lobos habían hecho bien en su misión de destruir su reputación y quitarles todo lo que eran. Si no hubiera estado en contra de su clan, podría haber admirado la forma en que trabajaban. Tal como estaban las cosas, su familia estaba sufriendo por eso o, más exactamente, sufriendo a causa de ella. Ella había derribado la ira del lobo sin darse cuenta de que lo que veía aún no había comenzado a arrojar la ropa de una oveja. Y nunca en sus sueños más salvajes había pensado que el lobo podría tener una manada. Debería haberlo hecho, honestamente, pero cuando él renunció a su nombre y se declaró enemigo de su clan, ella asumió incorrectamente que era solo él. Al principio, el resto de su clan había cometido el mismo error. No pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de cuán grande fue realmente ese error.
Los lobos los habían destrozado sin matar a ninguno de sus miembros. Uno podría haber asumido que Naruto no tenía lo necesario para comenzar a matarlos, a pesar de haber terminado con la vida de Yamanaka Tatsuki, pero pronto llegaron a la conclusión de que simplemente no era lo suficientemente misericordioso como para terminar con ellos. No, sus enemigos no fueron asesinados rápidamente, sino que lentamente se convirtieron en polvo. El Yamanaka nunca olvidaría eso. Y sin embargo, curiosamente, parecía haberse detenido. Algunos pueden haber dicho que los lobos se habían detenido, pero ella sabía que los lobos eran suyos. ¿Cómo podrían esos depredadores pertenecer a alguien que no sea la bestia con la que se sentó en esta misma habitación? Sus ojos eran toda la prueba que necesitaba, ya que cada vez que los miraba veía la imagen de un lobo gruñendo. Esas piscinas moradas decían mucho más de lo que las máscaras de sus fuerzas podrían decir. Pero aunque pudo haberse detenido, la población de Konoha todavía estaba dificultando las cosas. No solo pudieron salirse con la suya con la mayoría de las cosas relacionadas con los Yamanaka porque los Ambus se pusieron del lado de ellos, sino que muchos dejaron de confiar en los Mindwalkers después del escándalo de violación de Renji. Yamanaka tenía pocos trabajos, pocos lugares que no intentaban subir los precios para aprovechar su desgracia, y nadie estaba dispuesto a ofrecer ayuda. Naruto realmente había hecho un trabajo hermoso y ni siquiera habían podido atacarlo. No sabían a quién perseguir para lastimarlo, ningún complejo para atacar, y en lo que respecta a la población en general, los Yamanaka inventaron a los lobos para culpar a sus luchas. Su padre había tenido razón en su negativa a enemistarse con él, debe haber visto lo difícil que sería para ellos enfrentarse a un enemigo sin vínculos conocidos dentro de la aldea. Y luego Ino había logrado encontrar una corbata, tan intocable como el lobo esquivo. Estaba muy agradecida de que el Hyuga pareciera contento de dejar que Naruto les enseñara una lección. Si no hubiera declarado a Hinata bajo su protección y el clan Hyuga hubiera aprendido que ella trataba de controlar a su ex heredera, los resultados habrían sido mucho peores para el clan Yamanaka. En ese sentido, hacer que Naruto los derribara fue probablemente una gran misericordia ya que, mientras los estaba rompiendo parecía no tener intención de terminarlos, dejándolos para que volvieran a construirse. Si ella supiera algo sobre el futuro de su clan, sería que se pondrían del lado de Naruto por el resto del futuro previsible una vez que hubieran logrado regresar a su estado anterior. Como heredera, ella personalmente se encargaría de que lo hicieran. De todas las lecciones que había aprendido de esto, no cruzar a Naruto era sin duda la más valiosa. La charla de sus compañeros continuó, sin verse afectada por sus pensamientos, incluso cuando la puerta se abrió una vez más. No fue Iruka quien entró como esperaba, sino más bien una joven vestida de naranja, con su largo cabello rubio en coletas gemelas. Le tomó un momento darse cuenta de que, aparte del cambio de color, la niña llevaba el mismo atuendo que solía usar. Curiosamente, observó a la niña observar la habitación hasta que, con creciente horror, los brillantes ojos azules vieron al lobo y parecieron brillar considerablemente. Seguramente la niña podía sentir la sensación de peligro que irradiaba de Naruto incluso mientras se relajaba. ¿A quién estaba bromeando? Ella era una de las pocas que parecía darse cuenta de la amenaza que representaba para su continua existencia. Podía separarlos como si nada y la mayoría de sus compañeros de clase eran dolorosamente inconscientes. Cuando se dirigió a la gran bestia, no supo lo que tenía que hacer. Con movimientos rápidos a pesar del peaje que un clan estaba asumiendo, ella agarró el hombro de la niña ignorante cuando trató de pasar a la heredera de Yamanaka. Cuando la niña se volvió hacia ella, Ino quedó momentáneamente atónita por el parecido que tenía con el lobo sentado en la esquina. Ella sabía de Uzumaki pero no podía ser, ¿verdad? La última vez que intentó evitar que alguien visitara a Naruto había terminado mal, pero si esta chica realmente era una Uzumaki, entonces lo último que necesitaban era que ella agravara al lobo. Todos los clanes sabían que Uzumaki Kushina y su hija abandonaron el pueblo hace 4 años, dejando atrás a Naruto. Ino sabía que si ella estuviera en sus zapatos, no estaría demasiado abierta a la idea de que solo se acercaran a ella como si nada hubiera pasado. Teniendo en cuenta lo que le sucedió a su clan, probablemente estaba salvando la vida de esta chica. La forma en que la chica prácticamente gruñó que... Sin embargo, sus intentos no parecían demasiado agradecidos. Caminó por los pasillos desconocidos, absolutamente mareada para poder atravesar el mismo camino que su hermano había tenido durante los últimos 4 años. Él estaría aquí, de eso estaba segura. Después de todo, ¿cómo podría perderse lo que bien podría ser el día más importante de su carrera? El primero. Había pasado una semana desde que regresaron sin señales de su hermano.
El apartamento era suyo, o eso decían los vecinos, pero él no estaba en casa y no había estado en los próximos días que lo visitaron. Había una niña en un momento, unos años mayor que ella, que salió de su departamento, pero cuando se dieron cuenta de que ella había sido la única que había dentro, había desaparecido entre la multitud de Konoha. Kakashi había sido de poca ayuda cuando preguntaron, diciendo que si no podían encontrarlo en su departamento, entonces podría estar en cualquier lugar de Konoha. Aparentemente, la pervertida Jounin generalmente se topó con él mientras se ocupaba de sus asuntos y no sabía dónde su hermano podría pasar su tiempo cuando no estaba en casa. Sin embargo, había sugerido la academia o los campos de práctica a su alrededor. Tenía la sensación de que estaba mintiendo acerca de solo encontrarse con su hermano por casualidad, pero aún así le dieron una oportunidad a su sugerencia. No tuvo suerte en el campo y su madre no tuvo suerte al hablar con su maestra. Por lo que ella entendió de los murmullos de la matriarca Uzumaki, tenía algo que ver con no poder revelar información personal sobre los estudiantes. Naruto pensó que era extraño, considerando que era su madre preguntando. Habían buscado a Kurenai, la ex alumna de su madre, pero la mujer, al igual que Kakashi, solo sabía de su departamento. Había mencionado algo acerca de que Naruto era bastante privado e independiente, lo que significaba que no la necesitaban mucho antes de afirmar que tenía que hacer recados urgentes y escapar. Era sospechoso, pero Naruto siempre había incomodado al Jounin, por lo que Naruto aceptó que podía estar diciendo la verdad, pero no le gustaba hablar de eso. Extraño, sí, pero no fuera de lugar para la mujer que conocía. Cuando no se les permitió entrar al complejo de Senju para hablar con Tsunade, su madre comenzó a creer que le estaban ocultando a su hijo, pero al hablar con Kato Shizune, el aprendiz de Tsunade, reveló que él no estaba allí y que Tsunade probablemente había cerrado ella misma en el recinto después de beber demasiado de nuevo. Aparentemente sucedió con bastante frecuencia. Su madre podría haber estado lo suficientemente angustiada como para comprarlo, pero Naruto tenía la sensación de que algo más estaba sucediendo y nadie quería ser quien tuviera que contarles. No era un sentimiento agradable cuando se trataba del bienestar de su hermano. Pero eso se pondría a descansar hoy. No había forma de que Naruto no estuviera aquí hoy y ella necesitaba tomar el examen de todos modos. Ella encontraría a su hermano, le daría un gran abrazo, le contaría todo sobre el viaje y luego lo llevaría a casa. No podía esperar para ver la expresión de su rostro cuando él la viera. Iba a ser tan feliz. Al llegar al aula donde estaban todos los graduados esperanzados, no dudó en abrir la puerta e inmediatamente comenzó a buscar a su hermano. Con el caos en la habitación, atrajo poca atención para sí misma. Los ojos azules se posaron sobre estudiantes entusiasmados hasta que encontró a su objetivo sentado en la esquina trasera. Su cabello rojo era inconfundible, pero ella notó con un ligero ceño fruncido que sus ojos no se movieron hacia ella al entrar. Más bien, miraron perezosamente como una mujer joven desaliñada, aunque indudablemente atractiva. ¿Era en quien estaba interesado su hermano? No se parecía mucho a ser Kunoichi, pero quizás las apariencias engañaban. Por otra parte, uno no tenía que ser un Kunoichi capaz de atraer la atención de un adolescente. La buena apariencia funcionaba igual de bien, si no mejor. Sacudiendo la cabeza del pensamiento, se dirigió ansiosamente a sentarse junto a su hermano, feliz de poder verlo después de todos estos años. Ella solo había llegado a la joven que él había estado mirando cuando una mano descansaba sobre su hombro, deteniendo su movimiento. Girando para mirar a la chica que tenía la atención de su hermano, dejó escapar un gruñido frustrado al interrumpir su reunión. ¿Qué? La rubia parecía ligeramente sorprendida por algo, pero no podía entender qué podría ser. Solo le tomó un segundo recuperarse de su leve conmoción. No lo hagas. Era simple, engañosamente así. Esa palabra podría significar mucho en esta situación, mucho que a Naruto no le gustaba. ¿Y por qué no? Obviamente, esta chica estaba tratando de evitar que fuera con su hermano y no tenía idea de por qué. ¿Pensaba que iba a robar a su novio? Bueno, ella tenía razón. Él era su hermano antes de ser el novio de cualquier chica. Si ella quería robarle su atención, era su derecho como su hermana hacerlo. No tienes idea de quién es. Naruto casi se rió. Ella sabía exactamente quién era, por eso estaba tratando de llegar a él. ¿Qué, tu novio? Él es mi hermano, hablaré con él si quiero. La niña se sacudió con sincero terror ante la idea de estar en una relación con su hermano. Naruto habría sido insultado si el miedo en sus ojos no hubiera sido tan real. Naruto no la disgustaba, estaba absolutamente aterrorizada. Eso justificaría una investigación más tarde, que podría haber hecho que esta chica tuviera tanto miedo de su amable hermano mayor.
Relajado era una mala palabra para describirlo mientras caminaba por las calles de Konoha con Anko y Mai en sus brazos, pero ciertamente estaba tranquilo al saber que los lobos lo vigilaban en silencio. No había muchos, pero con la adición de patrullar Anbu fue más que suficiente. Un transeúnte le dio un leve asentimiento cuando los miró a los ojos y tuvo que luchar contra la sonrisa que amenazaba con curvar sus labios. A diferencia de los Anbu que usaron su presencia para disuadir problemas, sus lobos se mantuvieron ocultos entre los rebaños. No podían arriesgarse a ser descubiertos tan temprano en el juego, por lo que las máscaras estaban reservadas para dentro de la sede, o el den, como lo llamabas ahí, y cuando trabajaban fuera de Konoha. Con suerte no tendrían que preocuparse por eso pronto. Sería un día glorioso cuando sus lobos podrían merodear a la vista del mundo. Devolviendo el asentimiento, dejó que su atención se desviara hacia su compañía actual. Mai tocó ligeramente su brazo derecho, como si dudara de hacer ese contacto en público. Luchó admirablemente para mantener la cara desinteresada que solía usar, pero estaba arruinada por el ligero sonrojo y la incertidumbre que se había apoderado de sus rasgos. Sin embargo, él sabía que ella vigilaba atentamente cualquier amenaza dentro de las multitudes. Ella siempre llevaba algunos cuchillos encima y él no tenía dudas de que cualquier cosa que ella sintiera hostil encontraría a dos de ellos enterrados sin pensarlo dos veces. Anko, por otro lado, y con eso, el otro brazo, parecía completamente cómodo de ser visto en su brazo. Tal vez se había acostumbrado a las miradas o las miradas de disgusto o tal vez simplemente no le importaba lo que pensaran los demás, pero caminaba tranquilamente a su lado, probablemente más interesada en a dónde irían a cenar que cualquier rumor que pudiera extenderse. No sabía con certeza si ella llevaba armas, pero teniendo en cuenta su reputación, era seguro asumir que sí. Intentó no pensar en su indumentaria o en los pocos lugares que proporcionaba para ocultar cualquier tipo de arma. Lo último que necesitaba hacer era proporcionarle más formas de burlarse de él. Una brisa leve pasó por ellos, trayendo consigo el olor del otoño, y se preguntó brevemente si debería haber traído su capa con él. Había dejado sus dos regalos en casa esta noche, la capa y el diente de Mri, pero tenía una funda kunai en cada pierna en caso de que algo sucediera. Al mirar su atuendo habitual de camisa azul y pantalón negro, se le ocurrió brevemente que probablemente debería haberse puesto algo más que su atuendo shinobi. Demasiado tarde para cambiar ahora, reflexionó. Y tampoco era como si fuera el menos vestido del grupo, la curiosa elección de vestimenta de Anko era mucho más adecuada para ir de compras en el barrio rojo que salir a cenar. Por supuesto, nadie le diría algo así a Mitarashi Anko y había pocos que quisieran. Tenía un cuerpo excelente, uno por el que trabajaba duro, y estaba feliz de demostrarlo. Y a él, como a muchos otros, le gustaba mirarlo. Lo negaría si ella le preguntara, solo para evitar las burlas, pero tenía la sensación de que ella estaba muy consciente. De hecho, parecía casi complácida cada vez que lo atrapaba mirándola. Si había una cosa que sabía sobre la mujer era que le encantaba la atención. Tampoco importaba de quién lo obtuviera, siempre y cuando mantuvieran sus manos para sí mismos. Estaba más que dispuesto a ser uno de los que le prestaban la atención que ella tanto buscaba. Y fue ahora, prestándole esa atención, que echó de menos los ojos azules que observaban mientras acompañaba a las dos mujeres en sus brazos por las concurridas calles de Konohagakure. Quizás era mejor que no los viera. Estaba de buen humor, después de todo, habría sido una pena arruinarlo. Estaba allí y desapareció en un instante, pero no había forma de que ella pudiera haberlo perdido. Rozando sus sentidos, pudo sentir su presencia mientras se apagaba, como el toque fugaz de un amante que nunca volvería a saber. Pero ella lo volvería a ver, sin importar lo que fuera necesario. Cómo temblaba su cuerpo en ese breve instante, o cómo le dolía cuando él se escapó de nuevo. Él estaba allí, tan cerca, y sin embargo ella no podía hacer nada. Tan cegadora fue esa visión del sol que ahora la oscuridad a su alrededor se había multiplicado 100 veces. El calor que trajo fue tomado tan pronto como ella pudo reconocerlo, robado por la cruel amante del destino. Podía suplicar, pero aquí dentro de esta prisión él no podía oírla, no podía ver que ella lo necesitaba de nuevo. Habían pasado 2 largos años, los años más miserables de su vida, soñando con volver a él una vez más. 2 años plagados de miedos y pesadillas de que él nunca pueda recuperarla. Y ahora, tan cerca de su escape, la salvación fue nuevamente negada. Quería gritar, quería llorar, quería arremeter contra todo lo que los había separado, pero sobre todo, lo quería a él. Con cada segundo de los últimos años, ella se había acercado cada vez más a reunirse y ahora, con cada segundo, él se alejaba cada vez más. Muévete, ve tras él.
Era medio grito y medio sollozo desesperado cuando deseaba que su cárcel pudiera oírla. ¿No puedes verlo? ¿No puedes sentirlo? No lo dejes escapar. Sería inútil, su prisión no podía escuchar sus gritos, no como su alcaide había podido. No, él había confiado en ella, le había permitido tal libertad que podía hablar en sus pensamientos. Su hermana no había sido tan confiada, y tal vez eso era más sabio de lo que a ella le gustaría admitir. Había confiado en ella y ella lo había traicionado. No fue la eliminación de Tatsuki lo que fue su traición, lo que había sido lo mejor para él, incluso si no podía verlo o se negaba a aceptarlo. Ella no lo había traicionado al matar a la ramera, sino al ir a sus espaldas para hacerlo. Y luego, en lugar de disculparse por hacerlo sin permiso, por no tomarse el tiempo para convencerlo de que esta era la mejor manera, ella lo había dejado. Lo dejó cuando más la necesitaba. Lo dejó cuando era más vulnerable. Lo dejó cuando pudo haberse cimentado como la parte más importante de su vida. Podía sentir leves trozos de ira y celos saliendo de su cárcel que le dijeron dos cosas. Primero, que ella había visto a su hermano. Y segundo, que ya había encontrado otro. Que ella podría haber adivinado. Habían pasado 2 años. Por supuesto, alguien más podría haber entrado en su vida con tanto tiempo. Sabían que competirían por su atención más tarde, pero había una parte de ella que no podía evitar alegrarse. Ella sabía cuánto había significado su compañía para él. Puede que no haya sido de la misma manera que el Yamanaka que a menudo estaba con él, pero ella sabía muy bien cuánto le había ayudado el hecho de saber que tenía un compañero constante cada día. Y luego no solo lo había dejado, sino que había dejado esas palabras con él. Esas palabras horribles, horribles. Sin embargo, si había encontrado a alguien nuevo, había una buena posibilidad de que esas palabras la persiguieran más que a él. Parecía haber podido encontrar compañía a pesar de ellos, pero muy bien podrían ser esas palabras las que la condenaron a no volver a estar cerca de él. Porque ella lo sabía, a pesar de esas palabras mordaces. Era ella quien no era digna de él. Parecía relajado para ella, caminando tranquilamente por la calle. Estaba muy lejos de lo que había presenciado solo unas horas antes. Se fue la ira, esa furia congelada apenas contenida detrás de los dientes apretados. Tenía la sensación de que la mayor parte de su tranquilidad venía de los dos que caminaban con él. Ligeramente celosamente brevemente brilló en su corazón. Él era su hermano, ¿por qué estos dos podían pasar tiempo con él cuando ella no podía? Debería haber sido ella caminando a su lado, debería haber sido ella quien había causado que su ira se disipara. En cambio, ella era simplemente otro cuerpo dentro de la multitud, observando a su hermano deslizarse más y más lejos. Moviéndose a través de la multitud lo mejor que pudo, luchó por mantenerlo a la vista. A diferencia de ella, parecía no tener problemas para navegar por la masa de cuerpos a pesar del compañero en cada brazo. Ambas mujeres eran mayores que él, la de su izquierda era más obvia y, sin embargo, colgaban de su hermano como trullos. La mayor del grupo estaba vestida solo con una pequeña falda y un abrigo abierto sobre mallas, como si su hermano la hubiera sacado de uno de los muchos bares o clubes que se encuentran en el barrio rojo. Había una sonrisa de satisfacción en su rostro y ningún signo de vergüenza a pesar de sus acciones. Era bastante fácil ver a su hermano mirarla cada cierto tiempo, sin duda atrapado por la apariencia de la mujer mayor. Naruto pagaría dinero porque la puta estaba tratando de seducir a su pobre hermano por algún nefasto propósito. Sin embargo, la segunda mujer no parecía tan mala, era solo unos años mayor que su hermano y actuaba de una manera mucho más reservada. Sus manos descansaban suavemente sobre su brazo, estableciendo el contacto suficiente para mostrarle a las personas con quien estaba caminando y permitir que la guiaran mientras atravesaban los caminos de Konoha. Cuando Naruto pudo ver el rostro de la mujer, pudo ver la leve vergüenza, pero por lo que no podía decir. La mujer mayor, sin embargo, era una suposición bastante buena. ¿Era este reservado un amigo? Quizás era la hermana de una amiga o incluso alguien que se había perdido, pero a Naruto le gustaba mucho más que a la otra. Incluso si ella fuera la novia de su hermano, Naruto tuvo que admitir de mala gana que él podría haber elegido peor, al menos ella no era la otra mujer. Uno no estaría equivocado al decir que a Naruto realmente no le gustaba que la mujer de cabello púrpura colgara de su hermano. Con un poco de suerte, la mujer perdería interés y dejaría a su hermano en compañía de su compañero de cabello oscuro. Al menos entonces tendría una mejor oportunidad de ingresar al grupo para hablar con su hermano o atraparlo solo. Por supuesto, si ambos pudieran molestarse ahora mismo, eso sería preferible. Cuanto antes pudiera hablar con él, antes podría obtener su respuesta y quería respuestas.
Necesitaba preguntar por el rubio de la academia, el Yamanaka que la había detenido, y descubrir por qué le tenía tanto miedo. Tenía que saber por qué parecía tan frío y distante. Ella quería escuchar lo que él había estado haciendo en los últimos años. ¿Qué había hecho él? ¿Con quién se había quedado? ¿Por qué no quería hablar con su madre o hermana? Eso probablemente la molestó más. Habían estado tan cerca hace solo 4 años, pero ahora actuaba como si nunca los hubiera conocido. ¿Se habían ido tanto tiempo que los vio como extraños a su vida? ¿Fue porque de alguna manera los había olvidado? No, eso no fue posible. No había forma de que su hermano pudiera olvidarlos, los había amado demasiado a ambos para que ese fuera el caso. Tenía que haber algo más entonces, algo que le faltaba. Y ella llegaría al fondo. Con cada noticia, su príncipe parecía más grande en sus ojos. Estaba más que mareado al enterarse de que Naruto tuvo su primer asesinato hace 4 años y se sorprendió cuando atravesó a su amigo más cercano 2 años después. Al enterarse de que alguien se había convertido en enemigo de su ahijado le hervía la sangre, pero saber que el clan había caído de rodillas, sin violencia, incluso lo complació sin fin. La imagen, en toda su perfección, se había vuelto demasiado anticuada 6 años después de haber sido creada magistralmente. Un nuevo retrato había tomado su lugar, mostrando exactamente la misma imagen solo envejecida. Había dureza en esos brillantes ojos morados y una nitidez que le hizo temblar la espalda. Los labios permanecieron en un ceño desapasionado, como si fuera desagradable que su imagen se limitara a un simple marco. Sus rasgos eran más agudos ahora, ya que había pasado de ser un niño a un hombre joven, y traía consigo una sensación de nobleza que superaba con creces la imagen principesca que tenía anteriormente. Comparar esa imagen con esta era comparar el cadáver de un cerdo con un ser divino. El cabello de su príncipe seguía tan rojo como la sangre, una desordenada corona de carmesí que había crecido hasta llegar a sus hombros. El artista se había tomado la libertad de colocar parte del cabello en una pequeña cola de caballo en la base de su cuello y Orochimaru no pudo evitar estar de acuerdo con la decisión y la sensación más real que le dio a la imagen. La piel pálida destacaba en un profundo contraste con el fondo oscuro, brillando como la luna. No era natural, no podía ser natural, tener una piel tan perfecta y, sin embargo, eso es lo que muestra esta imagen. Podía elegir creer que el artista le estaba mintiendo cuando pintaron esta obra maestra, pero eso era dudar de la belleza de su príncipe. Orochimaru nunca dudaría de su príncipe. No había visto a su amado príncipe, no desde su partida de la aldea hace poco más de una década, pero el artista sí. Lo había arreglado para que lo trajeran a la aldea, había arriesgado a sus espías para asegurarse de que la imagen fuera como realmente era. Había valido más la pena. Por supuesto, las buenas noticias finalmente dieron paso a las malas, y parecería que Kusina había decidido regresar. No sabía si ella se había reunido con su hijo todavía, o si estaba viviendo nuevamente con la familia que lo había abandonado, pero tendría que esperar más regalos hasta que estuviera seguro. Fue una pena también. Finalmente había encontrado algo que valía la pena dar. Su mirada se apartó brevemente de la pintura para descansar sobre la mujer que dormía ante él o, más específicamente, el collar que descansaba sobre su pecho desnudo. Un círculo dorado de bobinas brillaba a la tenue luz de las antorchas de esta habitación dedicada a su príncipe. Pensar que había logrado encontrar un artefacto como este. Nunca dejó de sorprenderle lo afortunado que parecía ser cuando su objetivo estaba relacionado de alguna manera con su ahijado. Sí, esto sería lo perfecto para el joven príncipe, algo que podría acercarlos más que cualquiera de los regalos que había dado antes. La luz de la antorcha pareció derretirse sobre las bobinas doradas del collar de acuerdo, lo que le hizo sonreír. Teniendo en cuenta lo que tenía ante él, o lo que era más importante, lo que representaba, estaba bastante tentado a guardarlo para sí mismo, pero eso simplemente no serviría. Habían pasado 4 años y, sin embargo, su príncipe solo había recibido 2 regalos. Fue inaceptable. Tenía 8 años para compensar y ahora 2 para los cuales no había podido encontrar nada adecuado. No podía quitárselo, no se lo quitaría. Estaba mejor en sus manos de todos modos. Era Orochimaru, la serpiente Sannin. No tenía uso práctico para el amuleto de a su príncipe, sin embargo, podría usarlo y entonces iría a él. Ese fue uno de los que se ocupó, ahora solo le quedaban 9 regalos más. Ociosamente su mirada se movió del collar al que actualmente lo llevaba. Con el largo cabello negro muy parecido al suyo y la piel casi tan pálida, le resultaba bastante extraño mirarla. 2 dedos pálidos se encontraron corriendo cuidadosamente sobre su mejilla, pero él no temía despertarla. Ahora dormía no por naturaleza, sino por su voluntad.
De su mejilla sus dedos se deslizaron por su cuello y sobre su pecho, tratando de detenerse en la sábana roja que cubría sus pies y llegaba justo por encima de su ombligo. Era una sensación extraña cuando pensaba en ello, tocarse sin sentirlo, porque esta carne, su carne, pronto sería su carne. Él entretuvo brevemente la idea de aprovechar su estado de sueño antes de desterrarlo de su mente. No estaba dispuesto a permitir que otro cuerpo contaminara su futura nave, incluso si ambos fueran él. Él arrastró de nuevo su cuerpo y se deslizó sobre sus labios rubí. Cuidadosamente los separó y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a su lengua. Este era el premio, toda la razón por la que había decidido que usaría este cuerpo como su recipiente. La capacidad de manipular un músculo tan poderoso de la forma en que esta mujer podía era desconocida anteriormente, pero ahora estaba aquí, esperando ser reclamada. Extender su lengua como si fuera una quinta extremidad era una oportunidad que no podía dejar pasar, no cuando ninguno de los otros candidatos potenciales tenía nada más interesante. Había esperado, brevemente, que podría arrebatarle un Uchiha, pero eso parecía estar fuera de su alcance por ahora. Tendría que esperar a que el último sobreviviente tuviera algunos hijos que pudiera arrebatar o hasta que tuviera la oportunidad de obtener el último Uchiha. Lo posterior era preferible en el tiempo, pero sus posibilidades de éxito eran mucho mejores para la primera opción. Sus dedos fueron retirados de su boca y en su lugar se movieron para abrir un solo ojo amarillo. Era tan parecida a una serpiente, tan parecida a él como él, que tuvo que preguntarse si no podría haber tenido un hijo del que no estaba al tanto. Semilla o no, su cuerpo sería suyo dentro de la quincena y seguiría siendo su carne durante 2 años después. Sabía que podían pasar muchas cosas en 2 años, y tenía un poco de curiosidad si se presentaría primero a su ahijado mientras estaba envuelto en su carne. Por otra parte, eso podría ser para su beneficio. Sus espías hablaban a menudo de que su príncipe estaba en compañía de mujeres, parecía casi como si eso fuera todo con lo que interactuaba regularmente. Si ese fuera el caso, tal vez sería preferible encontrarse así. Y si su pequeño príncipe se vio afectado por la belleza de este cuerpo, tanto mejor para ganar su confianza y llevarlo a casa. Sí, el hogar, aquí, en un lugar que se inclinaría ante todos sus caprichos, era el único lugar que podría ser adecuado para que él viviera la vida que merecía. Si el príncipe seguía atraído después de conocer su identidad, que así sea. Después de todo, cada príncipe necesita la guía amorosa de una reina. No estaría de más seguir siendo mujer por un tiempo más para su ahijado, después de todo, sería inmortal. ¿Qué fueron unas décadas como mujer en comparación con la felicidad de su príncipe? El sol del mediodía brillaba intensamente en la casa, pero no podía hacer nada para transmitir su calor y luz al único ocupante. Había un resfriado que se aferraba a ella, una profunda negrura de desesperación y miseria. No había logrado llegar a su habitación antes de llorar, derrumbándose en la lujosa alfombra frente al sofá verde de su sala de estar. Era este sofá, en el que se había sentado y contado historias a sus hijos, en el que había planeado su boda con su prometido, donde había hecho el amor con su esposo en numerosas ocasiones, que ahora le cogió las lágrimas mientras la enterraba. Enfrentarse a los cojines familiares. Sus palabras, pocas como eran, todavía le cortaban el corazón con la misma agudeza helada que poseían cuando pasaban por sus labios. Una sola oración había sido más que suficiente para recordarle sus fracasos, sus miedos y sus más profundos remordimientos, y él la pronunció sin piedad ni vacilación. Se lo merecía, sabía que sí. La culpa recaía únicamente en sus hombros, los mismos hombros que ahora temblaban mientras sollozos incontrolables sacudían su cuerpo. Si no se hubiera ido, no estaría teniendo estos problemas, sino que estaría felicitando a su hijo por haberse graduado de la academia mientras le preguntaba qué le gustaría comer para la cena de celebración. Los tres estarían aquí juntos, como una familia, disfrutando de la compañía y el calor familiar que siempre habían compartido. Esta noche parecía ser solo ella. Naruto había huido en un intento de traer a Naruto a casa. Hogar. Esta no era su casa, no desde que lo habían bloqueado hace 4 años. Tenía un nuevo hogar ahora, ella lo había visto. Un pequeño departamento cómodo, lejos del distrito del clan, había asumido el papel. ¿Cuánto tiempo había vivido allí? ¿Estaba solo o había alguien viviendo con él? Había una mujer joven con el pelo largo y negro que salió de su apartamento, había sido una compañera de piso para bajar el costo. Quizás ella era una amiga que había hecho en su ausencia o una figura de hermana mayor. Hasta que encontrara a Naruto estas preguntas y muchas más permanecerían sin respuesta y eso la estaba destrozando. Necesitaba saber qué había pasado mientras estaba fuera, qué había pasado él.
De lo contrario, ella nunca podría hacer las cosas con él. La idea de no inventar cosas, no arreglar las cosas, era horrible. No solo porque había perjudicado a su hijo, sino porque nunca podría reparar la relación que parecía haberse roto en su ausencia. ¿Podría haber quedado con otros realmente haber sido tan malo? ¿O simplemente había sido el hecho de que ella lo había dejado? Ella había prometido estar allí, ya que él lo mencionó inmediatamente después de su reunión, y en su lugar le robó a su hermana y lo dejó sin familia. Claro, ella siempre había considerado a Kurena y su hija y Tsunade era la madrina de sus hijos, pero eso no tenía nada en los lazos de sangre que se habían cortado. La familia Uzumaki se enorgullece de todo y, aunque no importa si su familia es sangre o no, que la sangre se convierta en sangre era impensable. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ella había hecho. No había excusa para que un Uzumaki se quedara atrás. Incluso si quedarse les traería la muerte, a usted mismo y a toda su gente, se creía que era mejor morir con la familia que vivir sabiendo que les había dado la espalda. No había podido obligarse a hacerlo. Preocupada por su salud y su futuro, marcada por su bebé, ella lo había dejado atrás. Ella había traicionado su sangre. Y ella ni siquiera había enviado una maldita carta. Sabía que probablemente habría significado mucho para él saber de ella después de que ella se hubiera ido, pero si ella le enviara cartas, él sin duda respondería. Claro, ella podía decirle que no lo hiciera porque se estarían moviendo a menudo durante el viaje, pero enviarle una carta a la que se le había prohibido responder habría sido terrible. ¿Qué le diría a ella más allá del progreso que estaba haciendo su hermana? Ella podría hacerle preguntas sobre su vida, pero él no podría responder. Al final, él se volvería amargado, escuchando solo sobre su hermana y cuánto parecía favorecida. Ella no podría decirle que esos pensamientos estaban equivocados porque él nunca podría compartirlos con ella. Sus respuestas, sin embargo, habrían sido mucho peores. Saber cuánto los extrañaba, escuchar su súplica por su regreso le rompería el corazón. Sabía que no habría podido hacerlo, porque la primera carta que envió probablemente la habría llevado de regreso a Konoha y Naruto al peligro. Ella no podía hacerle eso a él. Y sin embargo, tal vez eso hubiera sido lo mejor. Tal vez la posibilidad de dañar sus bobinas de chakra y quitarle su futuro como si no hubiera mejor que dañar su relación con su hijo y destrozar a la familia. Pero la suerte había sido echada, y no le quedaba más que arrepentirse. Más sollozos sacudieron su cuerpo. Su cuerpo estaba exhausto tanto mental como físicamente. Una siesta probablemente no la ayudaría, la dulce e ignorante dicha de la nada podría hacer sus maravillas. Su cuerpo estaba a favor de tal opción, pero su corazón y su mente tenían una opinión diferente. Tan pronto como sus ojos comenzaron a caer, dos piscinas de amatista congelada la miraron acusadoramente. Solo vas a llorar para dormir, ¿verdad? Solo puedo imaginar cuántas veces hizo eso preguntándose dónde había ido su familia. Las palabras no estaban en su voz, pero tampoco era enteramente suya. Una mezcla de su voz y la voz de su hijo habló con una boca de cuchillas de afeitar, cada latigazo de su lengua desgarrando su corazón. Pero fue correcto. Naruto debe haber pasado incontables noches tal como era ahora y, sin embargo, había encontrado la manera de continuar durante 4 años. Mire usted es lamentable, la voz escupió. No tienes derecho a compadecerte de tus propios errores. Te mereces este dolor, él no. Las palabras, aunque duras, trabajaron para drenar su depósito de lágrimas y pronto su llanto llegó a su fin. Levantándose sobre brazos temblorosos, se dirigió a su habitación. Su hijo había sufrido por ella y ese era el resultado final. Si ella quería poder ayudarlo, entonces necesitaba recuperarse. La ducha que tomó se extendió mucho más de lo que debería y se derrumbó 2 veces bajo el agua humeante, pero sabiendo que su hijo dependía de ella para arreglar las cosas, logró detener sus lágrimas en ambas ocasiones. Cuando salió de su habitación vestida con pantalones de chándal y una túnica suelta, el sol había comenzado a arder de un color naranja intenso en el cielo oscuro. Mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té caliente en las manos, y observaba cómo se desvanecía el sol detrás del horizonte, llegó a la simple comprensión de que podría llevarla hacia adelante. Mañana es un nuevo día, otra oportunidad para que yo haga las cosas bien. Traía una calidez reconfortante pensar eso, darse cuenta de que todavía había esperanza por tener. Y si no puedo corregirlos mañana, lo intentaré al día siguiente, y todos los días después de eso, hasta que lo haya hecho. Era una Kusina mucho más relajada que se retiró a la cama esa noche, una que se deslizó instantáneamente en sueños de una familia feliz y plena. La suave sonrisa que extendió sus labios durante toda la noche fue hermosa. Pero no había nadie con quien compartirlo.
Todavía era extraño para ella saber que siempre tenía al menos una persona siguiéndola en todo momento. Ella sabía muy bien que los guardias y Hyuga alrededor del complejo la verían durante las patrullas, pero eso era diferente. Los miembros de Hyuga simplemente la vieron mientras exploraban rápidamente los terrenos. Sin embargo, sus sombras siempre estaban presentes, siempre observándola y garantizando su seguridad. Era un milagro que aún no los hubieran atrapado los guardias. Kallen había mencionado que era porque eran tan buenos, pero su inteligente comentario fue rápidamente rechazado después de que Kotomi explicara que los sellos los ayudaron. No sobreviviría al intenso escrutinio, pero sería suficiente para permitirles escapar de la breve mirada de los guardias y Hyuga. Y realmente, eso es todo lo que necesitaban. Mientras la gente no supiera que estaban allí, no mirarían y mientras no miraran no serían encontrados. Funcionó bastante bien. Por ahora al menos. Hinata se sobresaltó de sus pensamientos cuando una puerta se abrió cerca, una cara asomándose para confirmar su identidad. Hinata-sama, nos gustaría hablar contigo. Lo primero que hizo fue activar su Byakugan, solo para que nada la saludara. Eso fue bastante inquietante. Según sus palabras, había al menos otra persona presente, pero ella no podía ver lo que podría estar pasando dentro. No había muchas de estas habitaciones dentro del complejo, habitaciones que pudieran dar total privacidad. Nadie podía recordar cómo lo habían hecho originalmente, e incluso los ancianos no parecían saberlo, ya que sus casas se veían fácilmente. Es por eso que el Hyuga siempre actuó de una manera tan antigua. Cuando las personas pueden mirar tu vida mientras haces absolutamente cualquier cosa sin advertencia o indicación, debes comportarte de la mejor manera posible. Fue por esa razón que habitaciones como esta eran tan codiciadas. Ahora solo había dos preguntas principales. ¿Cómo esta persona, obviamente un miembro de la rama de la banda que se enrosca alrededor de su cabeza, logró llegar a esta habitación por un período de tiempo prolongado y por qué querían que ella entrara? Asintiendo con la cabeza al hombre, dio un paso atrás, lo que permitió que uno de sus guardias se metiera en la habitación para un rápido explorador. Al entrar con la debida vacilación pero un poco tranquilizada por el hecho de que nada parecía haberle sucedido al lobo, Hinata fue recibida con una vista que no podía entender. Docenas y docenas de miembros del clan de la rama de diferentes edades se habían apiñado en la sala. Las antorchas proporcionaban mucha luz pero también muchas sombras entre los ocupantes de las habitaciones, lo que hacía casi imposible identificar a las personas presentes. Hubo una división en la multitud, lo que permitió que uno llegara al otro lado. No tenía dudas de que su guardia se había visto obligada a bajar al final de la habitación para evitar ser descubierta, pero fue lo que vio al final de la habitación lo que la dejó más perpleja. Había una foto, un retrato, pero era de ella. ¿Por qué estaría allí esta foto? ¿De dónde la habían sacado y qué tenía que ver esto con ella? De esta manera, Hinata-sama. La puerta se cerró detrás de ella, dos miembros se movieron para protegerla, mientras que la que la dejaba entrar la hizo pasar a través de la multitud y a la imagen de sí misma. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más comenzaba a pensar que esta foto no era de ella, sino de su madre. Eso tenía un poco más de sentido, tanto porque era probable que hubiera muchas fotos de su madre como porque los miembros de la rama le tenían mucho cariño. Cuando llegaron al final de la habitación, sintió que su guardia oculta le colocaba una mano reconfortante en el brazo para asegurarse de que estaba al tanto de su presencia y estaba bastante segura de que su otro guardia se había movido para asegurarse de estar flanqueada por ambos lados en caso de que cualquier cosa debería pasar. El que la acompañaba se alejó y se fusionó de nuevo con la corona cuando un hombre mayor fue ayudado por una joven al frente. Hinata-sama, su arco casi lo llevó al suelo y la joven a su lado hizo todo lo posible para asegurarse de que no se derrumbara. El destino ha hablado por ti que no será marcado. Realmente eres tú quien está destinado a liderar a los Hyuga. Esta fue una ligera sorpresa, pero no del todo impactante. Si bien ella nunca había creído en el destino, ya que sus padres pensaban que era basura, la mayoría del clan había tenido fe en el poder místico del destino durante más tiempo del que su historia podía recordar. Aún así, no había esperado que tomaran sentido en el hecho de que Naruto había podido ayudarla con el sello. Por supuesto, eso dejó las cosas un poco más claras. Dado que la mayoría del clan creía en el destino, se decía que cualquier evento había sido decretado por ellos. Para ella, ser expulsada de la familia de la cabeza y, sin embargo, descontrolada por el sello de la rama de la familia debe haber parecido una especie de milagro. Sin embargo, si pensaban que estaba destinada a liderar, la dejaba sin saber qué estaban tratando de hacer.
Ir en contra de la familia principal era una idea tonta, a menos que de alguna manera pensaran que ella podría liberarlos del sello. Para ser un instrumento del destino entre los Hyuga, solo la idea envió un escalofrío por su columna vertebral. Las cosas ya eran extrañas, pero tenía la terrible sensación de que esto era solo el comienzo. Hay quienes no pueden ver esto, continuó. Pero nosotros sabemos la verdad. Cayendo de rodillas, para consternación de la mujer que lo había estado ayudando a ponerse de pie, se postró a sus pies. Todos los demás en la habitación rápidamente siguieron su ejemplo, inclinándose en el suelo ante ella. Más que un poco nerviosa y más que confundida, Hinata mira alrededor de la habitación buscando ayuda que no se puede encontrar. Te contemplamos, con los ojos de nuestra sangre, para que podamos presenciar la verdadera visión del destino elegido, Hinata no Mikoto. El significado detrás de sus palabras no era tan alarmante como los jadeos que resonaron por toda la habitación cuando cada persona presente activó su Byakugan. Podía rezar para que el jadeo no significara lo que pensaba que hacía, pero sabía que habían descubierto a sus guardias. Quizás los tres tengan la suerte de salir de la habitación antes de que la gente pueda ponerse de pie. Casi como uno, el chakra fue pulsado, disipando el genjutsu que había permitido que sus lobos se colaran en la habitación con ella. Incluso cuando la ilusión sobre ellos se desvaneció, sus guardias se movieron para pararse frente a ella, las manos tocando su canto. Fue el anciano quien terminó decidiendo la reacción de la sala a estos intrusos. Mirad. Él proclamó. Nuestra diosa está protegida por lobos. Mirándola detenidamente antes de compartir una mirada entre ellos, los dos lobos se giraron para mirarla y cayeron de rodillas. Todavía completamente fuera de su elemento, Hinata miró alrededor sin poder hacer nada. Realmente podría usar algo de la guía de Naruto ahora mismo. Desafortunadamente, Naruto no estaba aquí. Lápiz contra papel rayado a través de la habitación, cada trazo dejando oscuros trazos de tinta. Sus ojos siguieron el camino casi distraídamente, un vano intento de ignorar la presencia en su oficina. La reunión fue en 1 hora, si pudiera evitar esto durante 1 hora, tal vez no tendría que lidiar con eso. Por supuesto, ese fue un sueño tonto y ambos lo sabían. ¿Cómo le fue? Su voz interrumpió la canción de su bolígrafo mientras continuaba trabajando, sin darse vuelta para mirar a su invitado. No necesitaba girar su silla para saber que Kakashi estaba tumbado en el alféizar de la ventana, lo que lo miraba decepcionado. Parecería que las cosas no habían salido tan bien como había esperado. Oh, ya sabes, no tiene sentido probarlos cuando no puedo fallarles. La voz era bastante aburrida cuando respondió, pero ambos sabían que esa no había sido la pregunta. Él no respondió bien, lo tomó. Había tenido miedo de eso. Sabía que era un riesgo, especialmente cuando tenía poca información, pero esperaba sinceramente que valiera la pena para todos los involucrados. Debería haber esperado que las cosas salieran mal, todo lo que hizo salió mal cuando se trataba del joven. Él respondió muy bien, en realidad. Hiruzen podía escuchar el cambio de página, sin duda el trabajo de su antiguo alumno. Oh, lo hizo en mi opinión. Cortarla de inmediato. Alarmado, el anciano Kage se dio la vuelta para mirar al estudiante del Yondaime. La cortó. El hombre solo se encogió de hombros en respuesta. Verbalmente, de todos modos. Fue bastante satisfactorio, aunque no me hubiera importado un poco de derramamiento de sangre. Hiruzen lanzó un suspiro de alivio. Lo último que quería escuchar era que Naruto se había peleado con su madre, especialmente una que terminó en la muerte. Entonces no le gustó la idea de ser aprendiz de ella. Pensé que le gustaría no tener compañeros de equipo para poder hacer las cosas a su propio ritmo. ¿Quién sabe? Kakashi se encogió de hombros otra vez. Ella nunca tuvo la oportunidad de mencionarlo. ¿De verdad? Era obvio solo por eso que no estaba demasiado interesado en interactuar con su antigua familia. Kusina debería haber tenido al menos la oportunidad de contarle sobre el aprendizaje propuesto, solo podía imaginar cuán enojado estaría el joven en este momento, pensando que estaba solo en las reservas. Tendría que encontrar un arreglo diferente, el talento que Naruto no podía desperdiciar esperando una oportunidad en un equipo. Tal vez podría encontrar a alguien más para que lo aprendiera, o al menos un mentor que pudiera llevarlo a misiones de vez en cuando. Demonios, pagarle a un equipo de Chunin para... No pasó mucho tiempo después de que terminó de cocinar que el olor a comida había logrado sacar a Anko de su sueño. La Tokubetsu Jounin de cabello púrpura estaba medio dormida mientras entraba a la cocina con un bostezo que no llevaba más de lo que se había puesto a la cama la noche anterior.
Kurena ya había visto la ropa al final de la cama, pero al ver a su mejor amiga vestida solo con ropa interior y un top de rejilla, la llevó a su casa y frunció el ceño. Naruto acababa de cumplir 12 años, compartir una cama con él medio vestido era inapropiado para los 22 años y Anko debería haberlo sabido. Es cierto que Kurenai estaba un poco celosa de su amiga, no porque hubiera compartido la cama de Naruto, sino porque la mujer parecía tan cercana y cómoda con el joven. Había mejorado desde que Naruto y ella comenzaron de nuevo, pero todavía tenía un largo camino por recorrer antes de sentir que sería capaz de hacer algo tan simple como darle un abrazo. Solo tendré que pedirle a Anko que compense mi falta de abrazos con algunos de los suyos. Tal como estaban las cosas, todavía tenía dificultades para estar sola en una habitación con él. Afortunadamente, la presencia de otros, como Anko, le permitió interactuar con él. Ella frunció el ceño levemente ante la idea. Le había llevado mucho tiempo poder lidiar con la presencia de hombres y luego Naruto tuvo que aparecer y poner todo al revés. Bueno, eso no era cierto, su padre lo había hecho antes, que él y ella amaba y odiaba al hombre por la forma en que su presencia siempre la mantenía nerviosa. Por supuesto, él había sido Namikaze Minato y más capaz de cuidar de sí mismo cuando empujó sus instintos demasiado lejos. Su hijo, por otro lado, siempre había parecido tan vulnerable y era una batalla constante entre querer ser quien lo protegía cuando era más joven y saber que ella era una amenaza para él siempre y cuando sus instintos creía que él era uno para ella. Era una noción ridícula. Ella sabía muy bien que él podría ser una amenaza para ella, pero a su cuerpo no le importaba el pensamiento racional. El niño la puso nerviosa, al igual que su padre antes que él, y su cuerpo luchó para reaccionar cada vez. Era un milagro que ella siempre hubiera hecho también para contenerse después de no tener que preocuparse por eso con Minato. Milagro o no, cada día era más fácil. Pudo haber sido porque ella se estaba acostumbrando a que sus nervios se le apretaran tanto cuando lo rodeaba, o porque él parecía cada vez más capaz de defenderse si se resbalaba, o incluso una combinación de ambos, pero lo importante era que estaba mejorando. ¿Quién sabe? Tal vez tendría la oportunidad de ser la hermana que siempre había querido ser para él antes de que él terminara de convertirse en un hombre. La idea de que él se convirtiera en un hombre la llevó a imaginar lo que podría parecer ligero en unos años y, si se convertía en algo parecido a lo que ella estaba imaginando, realmente no podía culpar a Anko si estaba tratando de reclamar un reclamo antes. Sin embargo, podría estar decepcionada por la decisión de su amiga de comenzar tan temprano. Seguramente podría haber esperado hasta al menos Chunin nadie hubiera bañado un ojo. Independientemente de la edad, uno podría ser aceptado como adulto legalmente después de la graduación, pero nadie lo consideró hasta que golpeó a Chunin. Después de todo, cualquiera que pueda ganar el rango de Chunin ha perdido el derecho de llamarse a sí mismo un niño. Era simplemente imposible mezclar los dos. Huele bien. La voz de su amiga la sacó de sus pensamientos. Espero que sí, me sentiría mal usando la comida de Naruto solo para verme obligado a tirarla. Anko la despidió y se sentó. No te preocupes por eso, él hubiera esperado que me ayudara a mí mismo. Si la comida realmente se terminó o no es irrelevante cuando sabe que se habrá ido. Kurenai frunció el ceño ante eso. Odiaba desperdiciar comida, pero mostraba lo cómodos que parecían estar los dos el uno cerca del otro. Entonces, aparte de prepararme el desayuno, ¿hubo alguna razón por la que viniste? Haces que parezca que esta es tu casa, Anko. El Tokubetsu Jounin solo se encogió de hombros mientras llenaba su plato y lo mordía. Podría ser. Ya paso suficiente tiempo aquí y no es como si fuera difícil convencerlo de que me dejara mudarme y vivir sin pagar alquiler. ¿Y cómo planeas convencerlo, mostrando un poco más de piel? Miró fijamente el atuendo de Anko y la mujer se dio cuenta rápidamente. Ah, sí, se olvidó de eso. Tenía, al menos, la decencia de sonrojarse. Probablemente debería considerar guardar algunos cambios de ropa aquí o al menos algo para dormir. Diré. ¿Te das cuenta de que estabas en la cama con un niño de 12 años en eso, verdad? Anko levantó una ceja. ¿Lo que de ella? Kurenai tuvo que sacudir la cabeza. Era fácil olvidar que Anko había sido entrenado, y prácticamente criado, por Orochimaru-de-san. En su sentido de la moral tendía a estar ligeramente torcido de los límites generalmente aceptados. Creo que tienes suficientes problemas con la población de Konoha. ¿Realmente necesitas darles una razón válida para estar en tu contra? ¿Una razón válida? ¿Cómo qué? Como ser un pedófilo. Anko palideció. ¿Es así como estás viendo esto? Preguntó, inclinando la cabeza. Pensé que me estaba estrellando en casa de un amigo. Tu amigo tiene 12 años, tienes 20 y tantos años. Podría haber sido mejor si pasaras la noche en el sofá, pero los que están fuera del apartamento habrían notado la diferencia.
PFFT, me importa una mierda lo que piensan. Naruto sabe lo que está pasando, yo sé lo que está pasando y tú sabes lo que está pasando. Más allá de eso, ¿por qué debería estar preocupado? Ante la incómoda mirada de Kurenai, Anko frunció el ceño y cruzó los brazos sobre la parte superior de Maya. Sabes que nada de eso ha sucedido, ¿verdad? Bien. Pues nada, Kurenai. Llegó el grito indignado de Anko. Pensé que me conocías mejor que eso. ¿Realmente crees que estoy a punto de ponerle los movimientos a un niño de 12 años? ¿Qué se supone que debo pensar? No solo pasaste la noche aquí sino que dormiste en su cama, muy probablemente con él, sin usar casi nada. Incluso si no eres un pedófilo, vas a parecer un sexo delincuente. Anko frunció el ceño. Por ti, aparentemente, eres el único que lo sabe. Sabes que la gente lo descubrirá pronto si sigues así, no estás tratando exactamente de ser reservado sobre el hecho de que esta es prácticamente tu segunda casa. ¿Y qué? Lo consideraré un amigo cercano, independientemente de la aceptación de cualquier otra persona. Ese no es el punto. No, interrumpió Anko, el punto es que no puedes aceptar el hecho de que dormí en la misma cama que otra persona y estoy sacando conclusiones precipitadas. ¿Y a qué conclusiones estoy llegando? Todo me parece bastante claro. Y ese es tu problema, parece claro, pero realmente no tienes idea de lo que está sucediendo. El silencio se instaló en la casa a medida que pasaban los minutos. Fue Kurenai quien lo rompió. Dime entonces, ¿qué pasó? Ella preguntó suavemente. Salimos a cenar. Antes de que Kurenai pudiera hacer algún tipo de comentario, continuó los tres. Naruto lo trató. Era tarde cuando volvimos y no tenía ganas de volver a casa. Naruto se ofreció a dejarnos pasar la noche y lo tomamos encima. Tenía la intención de tomar el sofá al principio, pero Mai no lo quería. No sé cuál es su relación, pero ella lo trata como si fuera su superior y se negó a echarlo de su propia cama. Naturalmente, eso habría llevado a los dos a compartir una cama, pero no quería dormir en el sofá. A Mai solo le preocupaba que Naruto se durmiera en su propia cama, así que cuando le dije que me uniría a él, decidió tomar el sofá. Me gustaría notar que la invité a la cama. Hubiera sido un poco lleno de gente, pero estoy seguro de que no le hubiera importado. Veo. Kurenai permaneció en silencio por unos momentos después de hablar antes de reanudar. Entonces originalmente ibas a ser tú y Mai a quienes encontré en su habitación. Lo siento, pero sabiendo que habías estado compartiendo una cama con él usando tan poco. Anko suspiró. Has mencionado querer ser una hermana para él antes, así que supongo que puedo entender de dónde vienes, pero incluso si estuviéramos haciendo algo así, ¿qué importaría? Es un adulto, yo soy un adulto, podemos tomar nuestras propias decisiones. Puede que lo veas como el joven nacido de tu madre, pero yo lo veo como el joven que me liberó de 10 no Juin de Orochimaru. Demonios, Anko le lanzó a su amiga una sonrisa gigante. Si él fuera unos años mayor, ¿sabes? Probablemente me habría dejado caer las bragas allí mismo en el campo de entrenamiento en agradecimiento. Anko. Bromeaba. Anko la despidió, pero, en serio, si él me pregunta algo, cualquier cosa, es probable que lo haga. No puedo comenzar a describir lo maravilloso que es estar libre de ese sello y se lo debo a él. A punto de ir y hacer el primer movimiento, pero ciertamente no lo rechazaría si hiciera avances. Él tiene 12 años. Anko se encogió de hombros. Supongo que eso solo significa que podría pasar un tiempo antes de que intente algo. Sin embargo, como un joven adolescente, podría pedir ver mis senos. Ella pensó por un momento, eso sería algo normal para ellos, ¿no? Supongo. No, Anko sacudió la cabeza con el ceño fruncido. Si es algo normal, no es probable que lo haga. ¿Qué es poco probable que hagan? ¿Tienes una conversación significativa? ¿A dónde vas con este Anko? En ninguna parte, solo trato de predecir lo que podría pedirme. Las posibilidades de que pregunte parecen muy escasas. Nunca ha confiado demasiado en los demás y escuché que eso disminuyó aún más después de la partida de Kusina. No significa que no quiera algo. Como es, me ofrecía llevarlo a algunas misiones en mi tiempo libre, pero no ha pedido entrenamiento ni nada. Demonios, ¿sabes la información que pude? Probablemente llegar a él. Anko, eso es traición. No es como si hubiera sucedido. Bueno, todavía. No haré ninguna promesa. Sacudiendo la cabeza, Kurenai suspiró antes de congelarse. ¿Qué quieres decir con llevarlo a misiones? Genin no puede ir a misiones por encima del rango D sin su equipo. Naruto no tiene un equipo, está en las reservas. No tuvieron suficientes graduados este año. ¿Pero por qué él? Probablemente tenga algo que ver con el hecho de que ya no es parte de un clan.
Ella se encogió de hombros otra vez. Dudo que trataran de evitar que uno de los herederos del clan fuera colocado en un equipo. Hubiera sido una pesadilla. Por otra parte, no podría tener nada que ver con eso, tal vez el viejo tiene algo más en mente para Naruto. Supongo que ese podría ser el caso, pero hablando de equipos, había una razón por la que te estaba buscando. Oh. Quería ver si estarías dispuesto a ayudarme a entrenar el mío. Si no tuvieran clan, sería un poco más fácil, pero como lo han hecho, todos se han entrenado para usar solo técnicas de clan y les tomará un tiempo redondear ellos más. Supongo que sí, pero ¿por qué me encontrarías para preguntar? Nos íbamos a encontrar con el otro Jounin en unos días de todos modos. Me gustaría comenzar hoy, si eso no es demasiado problema, y no quería que los demás supieran que tenía ayuda. Soy el novato, después de todo, por lo que podría esperar un golpe por no ser capaz de manejarlo. Anko lanzó un resoplido de diversión. Piénselo de esta manera, un novato Jounin más un Tokubetsu Jounin igual a un Jounin regular. No creo que comprarían eso, Anko. No, pero se verían estúpidos tratando de argumentar en contra. Kurenai tuvo que admitir que tenía razón en eso. Probable. Anko, había una cosa más. ¿Sí? Solo quería agradecerte. ¿Eh? Sé que soy increíble, pero no tienes que agradecerme por ser tu amigo. Kurenai la golpeó rápidamente. No, quería agradecerte por darme la oportunidad de entrar en la vida de Naruto. Él se acercó para ayudarte y no puedo evitar pensar en ti como el puente que me permitió intentarlo de nuevo. Me encantaría dar crédito por ello, pero nunca había sido mi intención jugar a ser terapeuta para ti y para el niño. Sabes que podrías decir de nada, ¿verdad? Podría, pero no lo haré. De nuevo, eres bienvenido a llevarme de vuelta a la cama y agradecerme adecuadamente. Anko. Los gritos y las risas que siguieron fueron lo suficientemente fuertes como para ser escuchados por los lobos que custodiaban el departamento, muchos de los cuales sacudieron la cabeza. Naruto-sama ciertamente mantuvo una compañía bastante extraña. No se pronunció una palabra cuando entró en la habitación, con los ojos fijos en su Kage. No le hizo caso a la mujer sonriente, salvo su primer aviso de su presencia pasando al saludo estándar de Konoha, lo mantuvo en silencio mientras esperaba que Sarutobi Hiruzen, Sandaime o Kage de Konohagakure no Sato, se dirigiera a él. La esperanza brilló en los ojos de Uzumaki Kushina, pero su voz no se escuchó mientras el Sandaime seguía mirando al joven que tenía delante. Después de un momento, el viejo Sarutobi rompió el silencio. Genin Naruto, gracias por venir con tan poca antelación. Kushina le dirigió a Kage una mirada extraña cuando se refirió a su hijo por su nombre a pesar del ambiente extrañamente formal, pero ninguno de los otros pareció darse cuenta. ¿Me convocaste, Okage-sama? No era una pregunta sino la simple verdad. Tsukage llamó y respondió únicamente fuera de servicio. El mensaje no se perdió en el hombre. Lo hice, y lamento que sea tan temprano, pero me gustaría solucionar esto lo antes posible, preferiblemente antes de que comiencen las reuniones del equipo. Naruto levantó una ceja ante eso, pero por lo demás permaneció quieto. ¿Y podría preguntar cómo están involucrados los otros equipos en esto? Hiruzen asintió con la cabeza. Sí, por supuesto. Te llamé a mi oficina para hablar sobre tu futuro como shinobi. Dado que actualmente no estás en un equipo, es probable que tu carrera sea muy diferente a la de tus compañeros. ¿Entendido, Okage-sama? ¿Qué me gustaría discutir sobre mi carrera? El principio, principalmente. ¿Conoces tu situación actual y las dificultades que pueden surgir de ella? Lo soy. Como reserva, debo confiar en shinobi de mayor rango para obtener misiones y la experiencia necesaria para ser promovido. Sin embargo, si pudiera demostrarme lo suficientemente rápido entre ellos, podría llevar a que mi carrera avance rápidamente. Muy bien. ¿Estuvo de acuerdo el Hokage? ¿Conoces a alguien dispuesto a ayudarte en esto o necesitarías encontrar a Chunin recientemente ascendido? Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko se ha ofrecido a llevarme a misiones cuando tenga tiempo libre. Según tengo entendido, el departamento de TI ha sido bastante lento en los últimos tiempos y tiene un excedente de tiempo libre. Anko. Hiruzen se acarició la barbilla pensando, podría ser una buena pareja para ti. No es tan seria como tú, pero sabe cómo hacer el trabajo y no se preocupa por nada más que los resultados finales. Es posible que no puedas avanzar rápidamente trabajando debajo de ella, pero debes obtener una experiencia valiosa. Creo lo mismo, Okage-sama. Mitarashi-san y yo tenemos relaciones fuera del trabajo y me siento lo suficientemente cómoda como para dejarla tomar el liderazgo durante las misiones. Ah, entonces ustedes dos son amigos. Me alegra ver que ella tiene más personas que solo Kurenai-san.
Ahora, volviendo a por qué los llamé aquí esta mañana. Señalando a Kushina, se acercó al escritorio. Este es Uzumaki Kushina, uno de mis Jounin más hábiles. Él introdujo tanto Naruto como Hiruzen notaron su estremecimiento cuando le presentaron a su hijo, pero no lo mencionaron. El saludo de Naruto cayó cuando se volvió para mirarla y volvió a su lugar con la misma rapidez. Jounin Uzumaki. Saludó con un movimiento de cabeza, se estremeció nuevamente ante la dirección formal, pero logró obligarse a hacer lo mismo. Genin Uzumaki. Ella regresó, notando el oscurecimiento de sus ojos y la quietud que había caído sobre su caje. Tosiendo para romper el incómodo silencio que había comenzado a ser decente, Hiruzen volvió a llamar la atención de Naruto. Genin Naruto, subrayó, lanzando una rápida mirada a Kushina. Si bien sus planes con Tokubetsu Jounin Mitarashi fueron una sorpresa inesperada de la que estoy encantado de enterarme, originalmente los llamé hoy aquí para presentarles otra opción. Hiruzen hizo un gesto a Kushina, que lo miraba con curiosidad. Era obvio que sospechaba que algo estaba sucediendo sobre lo que no había sido informada, ahora era solo una cuestión de cuánto tiempo le tomaría resolverlo. Jounin Uzumaki ha expresado su deseo de ser aprendiz de usted. Normalmente, sería difícil organizar un aprendizaje tan pronto después de la graduación, pero su condición de miembro de reserva lo hace mucho más fácil. ¿Es así? Espero que me disculpes, Okage-sama, pero esto me parece bastante extraño. Por favor, di lo que piensas, Genin Naruto. Estamos aquí para discutir tu carrera. Eso sería lo primero. Eres un hombre ocupado, Okage-sama, uno con cosas mucho más importantes que hacer que aconsejarme sobre mi futuro. Creo que las oficinas de registro proporcionan tales servicios para el shinobi de Konoha no Sato y Ora no Kuni. Tienes razón, pero como Jounin Uzumaki ha tenido problemas para ubicarte durante la semana pasada, pensé que era más fácil simplemente tenerlos a los dos aquí. No tiene sentido perder tiempo valioso cuando podrías estar recibiendo la capacitación que necesitas. Naruto guardó silencio por un momento. Bien dicho, Okage-sama. Es bastante evidente por qué eres nuestro líder aquí en la hoja. Ahora, la segunda cuestión tendría que ser por qué es que Jounin Uzumaki desea llevarme como aprendiz. Kushina respondió a esta misma. Sé que tienes mucho potencial y me gustaría ayudarte a alcanzarlo. Miró brevemente al Hokage con una ceja levantada antes de responderle. Entendí que has estado ausente de Konohagakure no Sato durante los últimos 4 años. ¿Qué sabes exactamente de cualquier potencial que pueda tener? Hasta ahora, la totalidad de mi entrenamiento ha tenido lugar mientras estabas fuera y todavía no para presenciar la habilidad que podría tener en cualquier área de las artes shinobi. Bueno, sí, supongo que es verdad. Ella admitió, pero he oído mucho sobre ti y me gustaría trabajar contigo. ¿Y por qué aceptaría un aprendizaje tuyo? ¿Cómo me beneficiaré? Ella es muy hábil, Naruto, uno de los mejores Jounin que tengo. Podría enseñarte mucho. Con el debido respeto a los dos, ¿qué es lo que ella podría enseñarme? No sé nada de sus habilidades y ella no sabe nada de las mías. Bueno, comenzó Kushina cuando vio su espada. Podría enseñarte a usar esa espada tuya. Él resopló en respuesta. He estado recibiendo lecciones, gracias. Esto alcanzó el interés de Hiruzen. ¿Con quién? Uzuki Yugao, Okage-sama. Ah, sí, ella es bastante hábil. Jounin Uzumaki aquí era en realidad su sensei cuando era el equipo 8. Kushina asintió como confirmación. Entonces todo lo que podría haber aprendido de Jounin Uzumaki lo puedo aprender de ella. ¿Y si Jounin Uzumaki no le enseñó todo lo que sabe? Cuestionó el Kage. En ese caso, no tendría motivos para creer que ella me lo enseñaría todo y no tendría sentido cambiar de maestros. Un punto justo, Genin Naruto. Hiruzen se volvió hacia Kushina. ¿Algo más que quieras agregar para mostrar tu habilidad para ayudarlo? Mostrar habilidad le dio una idea y le hizo sonreír. Creo que sí. He pasado los últimos 4 años enseñando a Uzumaki Naruto, tal vez una pelea entre los dos le muestre exactamente lo que tengo que ofrecer en un aprendizaje. Lo pensó por un minuto, pero no pudo encontrar ninguna razón para no permitirlo. El combate sería un ambiente agradable y controlado y le daría la oportunidad de presenciar la habilidad de Naruto de primera mano. Si su hermana lo golpeaba, aprendería de su madre. Si lograba superar a su Kushina por completo, no tendría ninguna forma de convencerlo del aprendizaje y el asunto se abandonaría. Naruto también se había mantenido completamente profesional durante este encuentro. Hiruzen estaba bastante seguro de que podía mantener su profesionalismo mientras se ahorraba contra su hermana, por lo que no había una preocupación real por el combate en sí.
Por otra parte, ser golpeado por su hermana después de que ella ocupara su lugar en un equipo probablemente llevaría a la familia más lejos, pero eso estaba fuera de su alcance. Lo que importaba ahora era asegurar que el futuro shinobi de Konoha comenzara en el camino correcto. No puedo ver ninguna razón para estar en contra de esto. Genin Naruto, ¿qué piensas? Se me escapa un mejor método para aprender sus habilidades de enseñanza, esto debería ser suficiente. Entonces está decidido. Kusina, reúne a tu estudiante, y encuéntranos en el campo de entrenamiento 1, creo que actualmente están en una misión, así que debería ser gratis. Te daré media hora a partir de ahora, asegúrate de que esté lista. Sí, Okage-sama. Kusina no perdió tiempo en abandonar la oficina para encontrar a su hija. Las posibilidades de enseñarla pronto parecían confiar en el resultado de este combate, tenía que asegurarse de que Naruto entendiera lo importante que era. Naruto, ¿estás listo para irnos? El joven se miró a sí mismo rápidamente antes de asentir, lo que Hiruzen encontró sospechoso considerando que sus fundas kunai habituales estaban ausentes. Sabía que Naruto era una persona orgullosa y tendía a ser bastante confiado, pero entrar en una pelea sin todo tu equipo... Eso fue demasiado tonto para el niño. Lo estoy, Okage-sama. Muy bien, vámonos. Gato, mono, estás conmigo. Los dos Anbu lo flanquearon de inmediato y era bastante obvio que ambos estaban contentos de poder presenciar esto. Naruto siguió a los otros tres fuera de la oficina a una distancia respetable y sin saberlo tuvo el mismo pensamiento que el Sandaime. Bueno, eso no fue tan malo. Le llevó menos de 5 minutos correr a casa, pero eso fue mucho más de lo que le hubiera gustado. Abrió el recinto y pasó por la hierba aún por cortar antes de irrumpir en la casa y apresurarse a la cocina. Naruto. Afortunadamente, Naruto estaba donde esperaba, terminando su desayuno en la cocina en preparación para la reunión de su equipo. Sí, Kara-san. ¿Estás listo para ir? Sí, pero no necesito irme por un tiempo. Estaba comprensiblemente confundida. Bien, termina tu comida, tenemos que irnos. ¿Ir a dónde? Hablé con Naruto acerca de convertirme en mi aprendiz esta mañana. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué dijo él? No cree que obtenga nada de eso. Eso no tiene ningún sentido, me entrenaste. Kusina le dio a su hija una sonrisa. Exactamente, y por eso tenemos que irnos. Vas a demostrarle cuánto puedo enseñarle. ¿Tengo que pelear con Nikun? Naruto estaba en conflicto sobre eso. Por un lado, quería mostrarle todo lo que había aprendido mientras estaban fuera, por el otro, no quería lastimarlo. Ella había sido entrenada por un Jounin durante 4 años y tenía una masa gigante de chakra dentro de ella mientras él acababa de ir a la academia. No sería justo, pero si pudiera convencerlo de aceptar un aprendizaje, podría valer la pena. No pienses que es una pelea, Little Sunflower, es un combate. Le mostrarás tu habilidad y él te mostrará la suya. Escuché que uno de mis antiguos alumnos, Uzuki Yugao, le ha estado enseñando a usar una espada para que puedas agarrar el tanto que te di. Oh, entonces tiene algo de entrenamiento más allá de la academia. Naruto se animó al instante. Incluso si él no recibiera una capacitación tan extensa como ella, al menos no estaría luchando contra un estudiante de la academia básica. Por supuesto, ella también sabía que probablemente era una mala idea subestimar a su hermano. Así es, así que no te preocupes por él. También es mejor para nosotros. ¿Por qué eso? Porque ahora podemos demostrarle que no solo soy un buen maestro, sino que soy un mejor maestro que mi antiguo alumno. Y luego podemos pasar tiempo con él, ¿verdad? Apuesto a que me aseguraré de traerlo aquí para cenar siempre que pueda. ¿Solo cena? Bueno, lo invitaré a vivir de nuevo en el complejo, pero sabes que está alquilando un apartamento ahora mismo. Si está contento de mantenerse a sí mismo, entonces deberíamos dejarlo. Sin embargo, eso no significa que no lo vamos a visitar. Siempre que tengamos una oportunidad. Naruto le lanzó a su madre una sonrisa brillante que rápidamente vaciló. ¿Entendiste por qué parece tan enojado? Sabía que estaría molesto con que nos fuéramos, pero pensé que estaría feliz de tenernos de vuelta. Un ceño se abrió paso en la cara de Kusina. Obviamente estaba sucediendo algo, la forma en que el Sandaime se dirigió a su hijo lo dijo, pero ella todavía no sabía que era Kurena y no había dicho nada, no había visto a Tsunade, Hiruzen no ofreció ninguna información y lo único que sabía sobre Kakashi en este momento era que todavía estaba leyendo esa obscenidad y siendo perezoso según su hija. No podía estar segura de que todos supieran lo que estaba mal, pero tenía el buen presentimiento de que Hiruzen sabía más y si él no quería simplemente decirle, multa a ella solo tendría que averiguar lo de su hijo.
O bien, lo haría tan pronto como lo tuviera como aprendiz debajo de ella, ya que eso debería ser atendido esta mañana. Podrían hablar sobre eso durante el almuerzo para que ella supiera lo que se perdió mientras estaba fuera, por supuesto. Entonces tendría que arrastrarlo hasta aquí para hablar con su hermana y darle los regalos que habían reunido durante el viaje. No lo sé, pero voy a averiguarlo y mejorarlo todo. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a la manera individual y profesional en la que él le había hablado antes. Ella sabía que era un escenario formal, pero actuar como si él no tuviera idea de a quién lastimaba más de lo que podía describir, especialmente porque sabía que él la recordaba su encuentro el día anterior, lo había demostrado lo suficientemente bien. Sin embargo, la diferencia aquí era que había mostrado ir allí, tan notablemente restringido como lo había sido, pero no había señales de nada en la oficina de locaje antes. La ira que ella podía manejar, ella podía lidiar con eso, pero para que él no mostrara nada, hacia ella como si ella no tuviera parte en su vida. ¿Qué le había pasado a su bebé? Estaba al tanto de la llegada de Kusina con su hija, pero continuó mirando con curiosidad mientras Naruto ataba las fundas de kunai a sus piernas. No los había tenido en su oficina, estaba seguro de eso, y sin embargo, aquí estaba con dos muy buenos. No podría haberlos arrebatado de un compañero shinobi, la calidad de ellos era demasiado alta para haber sido propiedad de alguien sin la habilidad de notar al niño, pero ¿dónde más podría haberlos obtenido? Él había seguido al Kage y sus guardias, por lo que alguien podría haberlos deslizado hacia él, pero entonces habrían necesitado saber que Naruto estaba a punto de exigirlos. Sus sospechas de que Naruto estaba involucrado en los misteriosos lobos eran mucho más sólidas, pero también trajo una gran cantidad de preocupación. Todas las personas se habían apartado para él y Naruto no estaba tan atrasado, así que ¿cómo lograron acercarse lo suficiente como para entregarle el equipo? Ciertamente no fue un pensamiento agradable, aunque era muy probable que estuviera pensando demasiado. Por supuesto, como shinobi, pensar demasiado era parte del trabajo. Si te perdiste incluso un resultado, ese resultado estaba destinado a suceder. Él enviando a Naruto a TI, por ejemplo. No había pensado en que los no Uchiha aprendieran sobre lo que había sucedido de miembros del clan escapados y que había sucedido. No había predicho perder toda la confianza de Naruto cuando estaba preocupado por recuperar información y sucedió. No había esperado que Naruto estuviera en buenos términos con un grupo desconocido o que declarara la guerra a los Yamanaka y, sin embargo, ambos sucedieron. En realidad, ahora que lo pensaba todo, la mayoría de sus descuidos recientes pertenecían exclusivamente a Naruto. Quizás estaba perdiendo su toque. Realmente ya debería estar retirado. Una rápida mirada hacia Kusina la mostró hablando en voz baja con su hija, sin duda dándole algunas últimas palabras de aliento antes del combate. Es cierto que mucho dependía de esto para la familia Uzumaki. Naruto, por otro lado, no tenía preocupaciones sobre este combate. Si ganó, ganó, si perdió, perdió de todos modos. Su decisión de convertirse en aprendiz de Kusina dependería de que también Naruto pudiera impresionarlo con lo que su madre le había enseñado. Al igual que la última prueba de los exámenes de Chunin, el objetivo no era ganar. Alejándose de su hija, le entregó un tanto que le ganó una ceja al Hokage. Naruto había estado entrenando con Yugao en el uso de su espada, pero no sabía cuánto entrenamiento había recibido Naruto durante el viaje. Según lo entendió, su enfoque estaba en las habilidades básicas de Shinobi y el aprovechamiento del chakra del Kyuubi. Aunque probablemente debería haber esperado que le enseñaran a usar algún tipo de arma considerando cuánto amaba Kusina su espada. Apartó la mirada de las dos mujeres y regresó a Naruto, que estaba firme, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras esperaba un golpecito en su hombro. Llamó su atención y cuando Kat miró de él a Naruto, él asintió. Con pasos rápidos, se acercó a él antes de quitarse los guardabrazos y entregárselos a su estudiante sin decir una palabra, los ató a sus brazos, miró su pecho antes de echar un vistazo a la armadura Anbu estándar de problemas flexibles que llevaba, sin duda contemplando prestarle eso también, antes de sacudir la cabeza y extender la mano. Hiruzen y los demás estaban bastante sorprendidos y bastante confundidos cuando Naruto desenvainó su espada y se la entregó. A primera vista, era más que obvio que esto no era una carrera de la cuchilla del molino, no, esto era algo mucho más allá de lo que la mayoría de los shinobi manejarían y tenía dudas de que fuera común encontrarse con un samurái con tal espada. Tan pronto como la espada estuvo a su alcance, ella tomó su propio tanto y se lo entregó. Hiruzen entendió que ella simplemente no quería que él usara una espada tan magnífica durante un combate y Kusina probablemente estaba pensando en la misma línea, pero Naruto no parecía entenderlo. ¿Hay algo mal con su espada? No. Respondió Kat rotundamente, simplemente no debería estar usándolo contra un compañero shinobi de la hoja. ¿Por qué? Naruto inclinó la cabeza. Estoy seguro de que mi tanto puede manejarlo.
Es Uzumaki falsificado, después de todo. No se trata de que también están hechas las cuchillas. Es una cuestión de la cuchilla misma. No debería usar el diente de Mri contra un camarada. Naruto estaba completamente perdido, pero Hiruzen podía entender lo suficiente que esta espada tenía historia. Puede que no sea una de las armas legendarias que la mayoría de los guerreros más viejos sabían de memoria, pero a juzgar por el grito de asombro de Kushina, era bastante conocido entre los usuarios de la espada. Bueno, eso era una espada con nombre de la marca Uzumaki, ambos eran igualmente probables. ¿El diente de Mri? ¿De dónde demonios consiguió esa espada? Preguntó Kushina, sus ojos nunca dejaron la hoja negra como el filo plateado brillaba a la luz del sol. Kat se encogió de hombros. No lo sé y él no lo dirá. Naruto asintió de acuerdo. ¿Cuál es el problema con este diente? ¿Por qué no puede usarlo contra mí? No es tanto la espada como la historia detrás de ella. Las historias dicen que nació de un demonio para combatirlos y escapara de su prisión, pero la primera sangre que probó fue la de las sacerdotisas que la bendijeron. Entonces, ¿es una espada bendecida? No, no en lo más mínimo. Se considera bastante maldito y deja rastros de cuerpos a raíz de su portador. Entonces, ¿cuál es el problema de usarlo en un combate? La espada no está pensada para una lucha segura, existe únicamente para derramar la sangre de aquellos contra quienes se enfrenta. Combatir con ella declararía tus intenciones de matar a tu oponente y que te perdone significaría que no valía la pena terminar tu vida. Puede haber algunos dispuestos a entrenar con cuchillas legendarias, pero uno no lucha usando una espada tan maldita como el diente de Mri. Pero él lo iba a usar hasta que ella lo detuviera. Eso detuvo a Kushina fría. Después de un momento ella logró responder. Supongo que eso significa que te estaba tomando en serio. Recuerda tener cuidado, no sabemos cómo pelea y sería bastante vergonzoso que pierdas por un solo error que cometiste. No te preocupes, Kazan. Te haré sentir orgulloso. Hiruzen miró entre los dos grupos y decidió que estaban tan listos como iban a llegar. Kushina, Kat, aléjate por favor. Ambas mujeres se acercaron a él, mirando a los dos jóvenes shinobi con atención. ¿Están listos los dos? ¿Apuestas, Jiji? Lo estoy, Okage-sama. Entonces comienza. Incluso antes de que terminara sus palabras, Naruto estaba corriendo hacia adelante para mostrar lo que podía hacer. Naruto, por otro lado, permaneció inmóvil, lanzando miradas rápidas alrededor del campo de entrenamiento y el bosque circundante. Su primer golpe arremetió justo cuando estaba dentro del alcance solo para ser bloqueada por su tanto. Curiosamente, no hizo ningún movimiento para sacar la espada del camino o hacer un ataque de represalia por su cuenta. Sosteniendo su espada en su camino previsto, la detuvo y le permitió intentarlo de nuevo. 2 golpes, 5 golpes, 7 golpes, todo bloqueado casi como si no pudiera molestarse en participar en el combate. Sin embargo, con cada bloque, él estaba dando pasos hacia atrás, dándole espacio para recuperarse e intentar nuevamente. Kushina estaba perplejo por este extraño comportamiento, pero Kat, que había trabajado con él durante muchas horas, parecía entender lo que estaba tratando de hacer. Hiruzen parecía tener la misma opinión que Kushina, ya que esperaba un buen partido de Kenjutsu. Eso es lo que Naruto había querido, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Me temo, señoritas, que no estoy tan familiarizado con la lucha con espadas. Esto, sin embargo, parece bastante extraño. ¿Está tratando de desgastarla o sentir su técnica? Kat dio un resoplido rápido. Sé que puedes ver cuán claramente ella telegrafía sus movimientos, Okage-sama. Algunos podrían pensar que es caótico, pero solo está siguiendo el flujo de movimientos anteriores. Estoy seguro de que Naruto puede verlo con la misma facilidad. Kushina se frotó la parte posterior de la cabeza con un poco de vergüenza. Me las arreglé para enseñarle una cantidad decente y se ha vuelto bastante buena, pero todavía estoy tratando de enseñarle a disfrazar sus movimientos. Parece que ni siquiera está tratando de ocultarlos. Este partido, ya sea demasiado confiado o demasiado emocionado para darse cuenta de que no lo está haciendo. Me parece muy emocionado. Comentó Hiruzen, pero eso significa que